Acabamos el mes de enero y con ello comenzamos a tener los primeros balances del año. Hemos empezado el 2026 con la mayor caída de empleo de los últimos 14 años. Han destruido más de 270.000. Desde el gobierno lo achacan a la climatología e intentan echar balones fuera a la situación que atraviesa el país. Pero si nos centramos en la presión migratoria, la cosa no ha ido mucho mejor. Solo en enero las entradas irregulares a través de Ceuta han aumentado un 378%. Una cifra escalofriante, pero que preocupa más si se aterriza sobre el papel. En los últimos 10 días se han producido 180 entradas a nuestro país por esta vía. Aquí sí podría servir como excusa la climatología, porque habrían sido los fuertes vientos quienes habrían tirado parte del vallado, permitiendo la entrada de inmigrantes sin apenas esfuerzos, además de la baja visibilidad provocada por las lluvias torrenciales. Eso sí, lo peor estaría por llegar. Este incremento aún no responde al anuncio de la regularización masiva anunciada hace unos días por el gobierno, pero todo hace indicar que sí habrá un nuevo repunte. Mientras el mundo entero intenta controlar un problema de tal envergadura, España apuesta por una política abierta que sorprenda a todos. Mientras la población del país continúa creciendo, ya alcanza prácticamente los 50 millones de habitantes, cerca de 10 millones nacieron en otro país. España continúa recibiendo a inmigrantes mientras el país no da más. Falta de vivienda, colapso en la sanidad y una precariedad laboral que muchas de estas personas aceptan, haciendo saltar por los aires la economía de nuestro país. Además, nunca antes España había sido tan insegura. Los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Interior plasman como a mayor inmigración, mayor delincuencia. España continúa soportando una presión migratoria que ni puede ni debe y que, lejos de apaciguarse, podría ir a más en este 2026. ¿Qué tal están? Muy buenos días, martes 3 de febrero y hoy es San Blas. Por delante, como siempre, dos intensas horas de programa en las que vamos a intentar analizar toda la actualidad política, tanto nacional como internacional, pero pondremos el foco en la inmigración, porque acaban de ver esos datos que les contaba hace apenas unos minutos del repunte de entradas de inmigrantes ilegales a través de Ceuta. Sobre todo ello hablaremos, detallaremos y contaremos más datos. También hablaremos de Óscar Puente, porque ya saben, a partir de las 4 de la tarde está previsto que comparezca en esa comisión de transportes para seguir dando explicaciones sobre ese accidente de Adamuz, también en Gelida. Y también pondremos el foco en el Senado, porque ya saben que vuelven de las vacaciones y en esa primera sesión de control de este año 2026 se dice pronto que el 3 de febrero sea esa primera sesión de control. Bueno, pues se van a hacer algunas preguntas que también tendrán que ver con el transporte ferroviario, pero también con las balizas. Sobre todo iremos hablando, como les digo, a lo largo del programa de hoy, pero como siempre toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí, y don Julio Ariza pues no vuelve a faltar a la cita. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, pues no faltó, gracias a Dios, puedo seguir aquí un día más, así que, como dicen, bueno, es un viejo refrán que decía que el sabio habla porque tiene algo que decir y el necio habla porque tiene que decir algo. Pues yo no voy a decir nada porque ahora mismo ¿Como no... sabio que eres? ¿Qué cosas dices? No tengo nada que decir. De momento, luego ya hablaremos. ¿Guardas fuerzas entonces? Sí, guardo fuerzas. José María Francas, buenos días. ¿Tú nos vas a contar algo o también vas a guardar fuerzas? Yo tengo algo que decir, sí. Sí, porque ayer yo estaba tan tranquilo en mi casa por la tarde y las redes explotaban, las redes sociales, por una cosa muy interesante, que es esa campaña que hizo el PSOE de Aragón de llamar a los pensionistas para decirles por teléfono desde Irlanda, para decirles que el PP les iba a rebajar 400 euros sus pensiones, entre otras cosas. Y es muy interesante. O sea, ese mensaje va dirigido a los pensionistas, lo que voy a decir ahora, sobre todo a los pensionistas del PSOE, para que vean con quién se juegan los cuartos y a quién apoyan. Y voy a hacer de Riera, pero amateur, de José Ramón Riera, pero en plan amateur. La pensión media en España, 1.511,5 euros mes. Datos oficiales. No la más común, la media. La media. La subida bruta anual que corresponde a eso, si se hubiera aprobado el decreto que se va a aprobar hoy, pero si se hubiera aprobado, son 572, lo cual le corresponde un IRPF de 110. Es decir, estamos hablando de 460, es la subida anual dividida por las pagas correspondientes, que serían 14, ¿vale? Pero este decreto no iba solo, este decreto iba con otro decreto que posibilitaba la inquiocupación
o la ocupación sin más. Entonces supongamos que algún jubilado, barra jubilada, barra lo que queráis, se le ocurría tener un piso en alquiler para conseguir complementar la pensión de sus 1.511 euros mensuales. Y se aprueba el decreto de que le suben 460 euros y se aprueba el decreto de que su inquilino le puede decir, por aquí verdes las han segado. Si son verdes las han segado, este señor deja de cobrar una media, que es los pisos en España, de 800 por 12 euros al mes, o sea, de 9.600. Pero en suministros, en agua, basuras, electricidad y gas, la media son 3.800 euros. Con lo cual, el pensionista votante del PSOE, encantado porque le han subido 460 euros, se encuentra que le van a soplar, por una ley que también ha aprobado el PSOE, 12.940 euros al año. Feliz, ¿no? Vaya votando, señora. Pues lo has hecho muy bien, ¿eh? Este papel de Riera no sé hasta a su altura, pero has estado cerquita, ¿eh? Hay que ponerle una pizarrilla. Sí, ¿verdad? Me dejó alucinado. No, lo haces con pizarra. Además se nota que es de ciencias, se suma bastante bien. Vamos a prepararlo para los próximos días. No lo haré mucho, esto que tengo que tener la... Pero hay que ponerte una pizarra y vas... Sí, que estés Mira ahí que haciendo llevo los años yo con cálculos. pizarra dando clases. No, y queda ahí. Claro. José Ramón Fernández, muy buenos días. ¿Qué tal Hola, estás? muy buenos días, encantado, como siempre, gracias. Ignacio Vasco, bienvenido. Buenos días, Natalia. Y Arturo Moreno, muy buenos días. El mejor analista político de este país, don Arturo Moreno. ¿Qué va? No, oye, hay que hablar bien de... Y el de Hay que hablar Europa bien de en los el tema amigos, electoral. pero no porque lo porque sea. es verdad. No, Porque qué es va, verdad. qué va. Oye, Arturo, ¿me dejas hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Qué va a pasar en Aragón? Porque... Pues Ya la en alergia Aragón parece se que- están estrechando, vamos a ver, está descartada la mayoría absoluta del Partido Popular, entre otras cosas, y como primer pilar, porque que nadie lo ha conseguido en las 11 elecciones autonómicas que ha habido en Aragón, que nadie sacó nunca la mayoría absoluta. Las encuestas le dan, como sabemos, a Azcón entre 28 y 30, la mayoría son 34. Es decir, lo que pasa es que se está produciendo un fenómeno muy curioso que empieza a destacar la prensa, ayer ya salió alguna cosa, es que se puede producir, sobre todo en las capitales, y recuerdo el 21% que sacó Vox en Badajoz, en la capital, y que parece que en Zaragoza y Teruel, que según encuestas internas incluso de los socialistas, que Vox estaría disputando el segundo puesto con una ventaja de 3 puntos. ¿En Zaragoza? En Zaragoza y Teruel, con el 24%, 24 contra el 21 del PSOE. Bueno, son datos que tampoco sé si la consistencia de los mismos, que son filtraciones de prensa, pero parece ser. Y entonces se está produciendo por el segundo puesto, que es donde está la batalla, un achicamiento de la distancia entre el PSOE y Vox. Hoy he podido leer un artículo muy interesante que, según la encuesta del País, que siempre son bastante buenas y bastante tal, le da, dice la encuesta de 40 dB, que Vox hasta los 55 años superan al PSOE. Es decir, en todas las franjas de edad, de 18 a 24, de 24 a tal, no sé qué, no sé cuántos, en todas, hasta los 55 años, está Vox por encima del PSOE. Y solamente a partir de los 55, que gana por muy poco, y sobre todo a partir de los 65, es donde se produce que la victoria digamos, que la diferencia que puede sacar el PSOE. Porque claro, la gente mayor, en principio, vota más que la gente joven, que es donde está fundamentalmente el granero, o sea, un poco el eje de la rebelión cívica que se está produciendo en España, de agrupar el voto de rechazo a un bipartidismo que no funciona, y sobre todo, muy especialmente, naturalmente, al PSOE, es por la gente joven, ¿no? Y entonces ahí pues vota menos gente. Y luego también me parece relevante que Pilar Alegría, para intentar mantener, por lo menos, está luchando por el escaño 17, el 18 no es muy probable, pero se puede producir, y el 17 sería ya estar por debajo de los resultados que tuvo Lambán en el 2015. Y entonces lo están centrando todo, y bien ahí lo que ha hecho José María, en el tema de las pensiones. Es decir, el PP bloquea las pensiones, y el PP y Vox, la derecha, bloquea las pensiones. Acordaros, en la época de Rajoy, que subían el 0,25, nosotros hemos subido las pensiones un 30% en los 8 años que está Sánchez de presidente.
precisamente para intentar que ese voto no se les vaya, porque si no ya es el descalabro, ¿no? Entonces está muy centrado en eso. Yo creo que hay una gran falacia con el tema de las pensiones. Yo creo que hay un consenso básico en revalorizarlas y tal. Y bueno, yo creo que están jugando esa carta un poco la desesperada, pero ya digo, el electorado del PSOE cada vez es más viejuno. Es cada vez nosotros seríamos... ¿Por qué ese estancamiento del Partido Popular, Arturo? El estancamiento del Partido Popular, porque yo creo que la gente, o sea, si hay algún corrimiento al final del voto del PP a Vox, es porque como hay gente que estaba dudando y ve que el PP no va a sacar mayoría absoluta, sin embargo sí le interesa jugar la carta de que se produzca el sorpaso de Vox al PSOE, que puede ser más relevante que un voto más, que puede representar como mucho un escaño al final, que es una cosa mínima. Sin embargo, sí que es un hito histórico como el PSOE quede como tercera fuerza política. Además, Zaragoza, que es, digamos, es referencia, ¿no?, en España. Hombre, es una referencia, es un... En marketing se utiliza siempre Zaragoza como el Ohio, aunque ya Ohio no es porque ya es Wyoming y es por los cambios demográficos que se están produciendo y también por la polarización que se está produciendo en Estados Unidos. Ohio ya es republicano, que donde está es en Pensilvania y en Wyoming ahora mismo, o sea que ya no podemos hablar del Ohio español, pero efectivamente es una imagen Aragón muy fidedigna de lo que es la sociedad española, ¿no? Quizá con una agravante, que hay una despoblación muy fuerte, ¿no? Y sobre todo ha habido un proceso de falta de industria que se va acrecentando y tal, y eso sí tiene el punto fuerte, como todos sabemos, que es un centro logístico importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, pero está todo por hacer en Aragón. Es una tierra con posibilidades, con siempre tal, pero yo creo que ha faltado a lo mejor visión política y capacidad de decisión para que Aragón vaya mejor de lo que va, ¿no? Pero en fin, así están las cosas. O sea, yo creo que ahora mismo el tema es, aunque ¿y qué consecuencias tendría? Lo más probable es que el PSOE sea segunda fuerza política, seamos, digamos, pragmáticos, ortodoxos, pero no se puede descartar que en el sprint final... ¿Qué consecuencias políticas tendría, Arturo, que Vox superara en Zaragoza al PSOE? Hombre, consecuencias políticas, ya sabemos que aquí se ha abolido las consecuencias políticas de todo y las responsabilidades políticas, ¿no? Pero sería otra vez poner sobre la mesa que este partido, el partido que nos gobierna, que no tiene legitimidad de ejercicio, ¿no? Es decir, que consiguió la investidura en extrañas circunstancias y sabemos todos a costa de qué se produjo la investidura y las cesiones que se dieron, y ahora mismo ese partido que gobierna España está absolutamente desautorizado por los españoles, ¿no? Entonces, si eso tiene alguna consecuencia política, yo lo dudo. Yo creo que este señor, bueno, llamarle señor es un eufemismo y tal, es que está dispuesto a aguantar hasta el final, que cueste lo que cueste. Es decir, él sigue pensando, yo creo que está totalmente desactivado eso, el miedo a la ultraderecha. Lo que dan miedo son ellos, ¿no? Primero habría que hilar muy fino para definir a Vox de ultraderecha, pero en cualquier caso los que dan miedo son ellos, el espantajo es en las generales y el escudo social, que el escudo social también se le está desmoronando, porque el escudo social al final no ha sido el escudo social, era el escudo Sánchez, el escudo de supervivencia con el decreto ómnibus que ha quedado lapidado en el Congreso, y vamos a ver ahora cómo son capaces de reconstruir, lo que no va a ser fácil. Quizá lo de las pensiones hay mayor consenso, pero el tema antidesahucios es muy difícil que el PNV y Junts, que sociológicamente a lo mejor responden a un espacio más bien de derechas, que puedan apoyar eso, ¿no? Han dicho que aceptan, ¿eh? ¿Que aceptan? Que aceptan siempre que se ponga la condición de que el propietario que solo tenga una vivienda no se le aplique la ley. Vamos a ver, eso lo ha dicho el PNV, entonces se supone que... Vamos a ver exactamente cómo queda eso. ¿Has visto la proyección de... Perdóname, Natalia, sí. No sé si te Continúa, pero también quiero hablar, Ignacio, sobre ello. Quería hacerle una pregunta, Arturo, también en la línea de lo que nos está diciendo. ¿Viste la proyección en Cataluña de Sigma 2? Sí. ¿Viste que Junts pasaría de 7 escaños a 3? Sí. Vi que eso, y el alza de Alianza Catalana y prácticamente también Vox por encima del Partido Popular o prácticamente igualados, y sí, ahí se está produciendo... Pero la caída de Junts de 7 a 3 políticamente no tiene consecuencias. Bueno, es decir, ¿cómo es posible que Junts siga
apoyando este Bueno, gobierno si porque lo están único que al borde de la que lo único que desaparición? le interesa, ellos esperan el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esperan el dictamen en febrero, y que ese dictamen sea de alguna forma vinculante para que el Tribunal Constitucional permita regresar a Puigdemont, y están sacrificando todo por eso, es decir, porque no solamente es Puigdemont, sino que el partido que se está desangrando, que le está permitiendo pues sacrificar todos los intereses que pueda tener Junts y toda su política a que este sinvergüenza vuelva a España, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es muy bien merecido, y la burguesía catalana que se queja de todo, hay que ver el desastre que es Cataluña es decir, cuando le dejas cualquier responsabilidad, porque la titularidad del servicio de Rodalies es del Govern, es de la Generalitat, y es una gestión absolutamente desastrosa. En todo lo que tocan es desastrosa. Lo único que son muy listos, y ahí está la familia Pujol sentada en el banquillo en pleno, es para llevarse el 3% de comisiones durante muchísimos años. O sea, los señores que han empobrecido y los señores que han radicalizado a Cataluña y los que han permitido que Cataluña ahora mismo esté en un desfiladero hacia abajo, en un declive muy claro, han sido siempre los nacionalistas catalanes, los nacionalistas, salvo por supuesto a los catalanes, que me parecen otra cosa, y ojalá que muchos, si tú has vivido allí muchos años y tenemos grandes amigos, Julio, allí, y hay gente magnífica y estupenda, se den cuenta que nacionalismo es igual a retroceso, y que si quieren estar, o sea, que tienen un sitio para tirar del carro, que siendo la vanguardia de España y liderando con otras comunidades autónomas el proyecto nacional. Arturo, si lo que quieren es ser pues unos señores provincianos metidos en sus pequeñas aldeas, que mandando y con una corrupción absolutamente desmesurada, pues que sigan votando a los nacionalistas, que ya sabemos lo que son. Lo único que les interesa es ello. El señor que se pone el maletero y salió de España en un maletero, parece que la única estrategia que le interesa a Junts es que este señor que vuelva a España, que nunca volverá con honor. Pero Arturo, si el Tribunal Europeo le da la posibilidad a que el Constitucional se pronuncie y deje venir a Puigdemont porque le libera, Puigdemont no vota al PSOE ni en pintura y le meten una moción de censura que salta la vieja, con lo cual el PSOE no permitirá nunca, de la misma manera que nunca va a permitir Puigdemont que el PSOE tenga presupuestos, porque se le acaba la capacidad de influencia. En el momento que Puigdemont esté ya, que pueda venir, se le acaba la posibilidad del PSOE de tener cogidos a los otros por ningún sitio, con lo cual se caen, no lo van a permitir jamás, vamos. En el fondo se lo debe al PSOE que volver a España, y además qué alternativa tiene, es decir, y sobre todo queda un año, es decir, pues a partir de marzo queda un año, como mucho. Volver y dejar caer el PSOE, con lo cual el PSOE no le dejará volver, lo retrasará todo lo que pueda. El Constitucional. Ya, lo que pasa es que es la única cosa que le tiene cogido. Está ya marcado los plenos que va a haber, y está todo pendiente de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y entonces yo creo que ahí está todo el pescado vendido. Es decir, yo creo que es difícil que el Tribunal Constitucional que vaya a enmendar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo con la composición que tiene. Que no enmiende, que no toque el tema hasta que le interese. Ya, pero es que no tiene, no sé. Entonces sí que se rompe, porque dice, oye, y vosotros... Porque no hay consenso, no sé. Bueno, no sé, es una discusión... No lo sé. Yo lo veo así. Gracias, yo le quería preguntar a Arturo sobre lo que ha comentado, que a mí lo que me parece como más... que no está teniendo mucho foco, que está empezando a tener foco ahora al final, es el tema de cómo el voto ha cambiado en las zonas urbanas, y principalmente en una zona urbana como Zaragoza, que lo de Badajoz ha pasado por debajo del radar, pero que en la ciudad de Badajoz quedó por encima Vox, cómo... no solo en los rangos de edad, sino cómo se explica ese trasvase de voto o ese movimiento de voto de crecimiento de Vox, cuando el foco estaba puesto en que el crecimiento estaba más en las zonas rurales o en las zonas más despobladas, y realmente no es así, realmente está creciendo en las zonas urbanas, y Zaragoza es paradigmático en ese sentido. Que no solamente está creciendo en las zonas urbanas, sino que también está creciendo en lo que era el electorado sociológico de la izquierda. Es decir, está creciendo mucho Vox que dentro de las clases medias bajas y de los sectores, por
ejemplo, aquí sería el Cinturón Industrial de Madrid, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe, etcétera, Alcorcón, etcétera. En Barcelona sería pues otros, el Cinturón Industrial de Cataluña, etcétera. Está creciendo ahí en lo que alguien llamaría los arrabales, es decir, de gente que realmente que quiere tener horizontes vitales y quiere tener alguna expectativa de una vida mejor, y ve que lo que le ofrecen los partidos tradicionales, pues que al final es un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un voto que no es que todos esos se hayan hecho, digamos, y que conciban o estén en el mismo proyecto político, a lo mejor que al 100% con Vox. Es un voto a lo mejor más prestado, que más social, pero es el voto de rechazo, es el voto del malestar social, es el voto del declive de las clases medias, es no poder pagar el recibo de la luz, que la alimentación haya subido un 41%, no poder dar un filete de ternera a tus hijos. La inflación ha subido el 24%, los sueldos no suben, encima no te deflactan en la tarifa tal. Bueno, entonces la gente no puede más, y todo eso al final, pues que Vox está teniendo quizá una gran oportunidad histórica y está sabiendo atraer a todo ese votante diciendo que cabe otra España. Y se me ha olvidado el tema de la inmigración, que ven aquí que vienen unos señores sin papeles, que no cotizan a la seguridad social, que aprovechan para pagarle más bajo, y el salario más frecuente en España son 1.200 euros y el salario medio son 1.500. Con eso, con una vivienda subiendo en los últimos 5 años el 40%, a ver cómo vives, ¿no? A ver cómo vives con la vivienda, la alimentación. Es decir, hay una crisis del poder adquisitivo, hay un malestar social muy profundo, muy profundo. Indudablemente, además, que luego situarte ante un gobierno corrupto, ante un gobierno que es un gobierno que no sabe gestionar absolutamente nada, porque lo que está pasando, con lo que ha pasado con los trenes, con el tren de Sevilla, pues es un auténtico, en fin, es una secuencia de incompetencias, y no, es decir, el accidente se podía haber evitado perfectamente haciendo bien las cosas. Entonces, hay un estado de hartazgo, y naturalmente las zonas urbanas, donde hay más información, donde la gente interactúa más, es donde primero se produce el cambio. Pero recuerdo con las elecciones extremeñas que estaba aquí Luis del Pino, y viendo en municipios ya muy pequeños sacando Vox ya por encima del 20% en muchos. Es decir, que al final que la información se va que trasladando de unos círculos a otros, ¿no? Y bueno, pues... Pero fijaos que eso, que al final, desde mi punto de vista, esta conversación me parece interesante, aunque no sea estrictamente de lo que pasa estamos hoy, destrozando el programa. O quizás, Bueno, es lo que tienen los programas en directos. Sí, Natalia iba a decir, es lo que tiene cuando está Julio Ariza. Eso es lo que ha pensado. Es lo que ha pensado, pero no lo ha dicho. Yo te lo agradezco mucho. Pero sabe Natalia. salir bien de la situación. Ha quedado muy bien. No, ha quedado fenomenal. Yo creo que ahí, de fondo es el cambio de paradigma que se ha producido en los últimos 30 años, en los que se les ha convencido a la gente que pueden vivir del Estado. Claro. Y que el mérito no entra niente en sus vidas. No. Es decir, que da igual que te levantes pronto que te levantes tarde. Que da igual que te esfuerces que no que te esfuerces. Que da igual que hagas cosas buenas o que las hagas malas. Que da lo mismo, porque al final va a venir un señor seráfico, bondadosísimo, que está instalado en el poder y que tal, y que decide sobre ti y decide sobre toda tu vida, todos los aspectos de tu vida. El interés de la gente por progresar, por mejorar, por adquirir méritos, por tal... No existe. A la gente se le ha metido en un... Si tú decías, la verdad es que hay miles de temas, ¿no? Yeah. Pero, es decir, ¿qué sentido tiene en este país que las eléctricas ganen lo que ganan y la gente esté pagando la electricidad con un 21% de IVA como si fuera el IVA de un superyate? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que en un país donde no hay demografía, donde la gente no tiene hijos, los condones tengan un IVA del 10% y los pañales lo tengan del 21%? Es decir, ¿qué modelo estás construyendo desde el punto de vista fiscal? ¿Qué modelo estás construyendo desde el punto de vista de la legislación laboral, donde hay gente que se coge una baja por depresión durante un año y por las noches están en las discotecas de Madrid y sabes que están allí, que van, tal... Y no puedes hacer absolutamente nada, porque el médico te dice que, bueno, pues que si ese señor le diera por hacer algo raro, la culpa sería del psiquiatra que no le ha dado la baja. Y tienes cada día 1.800.000 personas en España, según las recientes encuestas, que no van a trabajar porque están de baja.
Sí, pero eso que has dicho antes, que me ha hecho gracia, lo de, diríamos, que te lo den todo hecho, o sea, que nos hemos acostumbrado a que te lo den todo hecho. Claro. Eso tiene dos problemas. Uno, que a la gente le cabrea que el tonto también se lo den hecho, lo mismo que a ti. Entonces, eso está muy bien, pero en el momento que el más tonto, que no hace todavía menos, le dan lo mismo que tú, dices, cuidado. Y dos, en el momento que tienes una aspiración distinta del de al lado. Porque cuando tienes una aspiración distinta del de al lado, quieres algo más y te ves metido en una sociedad que no te da opción a nada más porque estás pisado. Es decir, solo recibes un bono a final de mes. Con lo cual eso va contra natura y por tanto tiene el tiempo tasado. Explota, eso tarde o temprano explota. Aunque haya millones de españoles que están aplaudiendo. Explota cada día. Es decir, la gente joven. Tú hablas con cual chaval de 24, 25 años, te dice, ¿y tú no te planteas tener hijos? Y te dices, uff, yo hasta los... Y dice, oye, pero a ver, si eres mujer, calcula hasta cuándo vas a poder tener hijos tranquilamente, y si eres hombre, también calcúlalo, porque no es lo mismo ser padre a los 45 años, que cuando tienes 65 ya eres abuelo, que tener el hijo a los 25, ¿no? Porque no te agachas igual para jugar al fútbol con el niño, ¿no? Sí, tan simple como eso. Pero la gente no explica las cosas. Es decir, y tienen unos planteamientos vitales que son completamente irreales. Es más, cuando cumplen los 40 años dicen, coño, ya es tarde. Entonces, ahora, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? No, aparte que lo que estabas diciendo, hay un tema, es decir, ahora mismo el cambio de la estructura empresarial y social del país, donde la industria prácticamente ya no aporta muy poco a lo que es el Producto Interior Bruto, fundamentalmente en la industria del automóvil, y estamos en una industria, estamos en una economía de servicios básicos, no de servicios avanzados, y entonces ahí los salarios por fuerza van a ser bajos. Pero hay otra cosa, por ejemplo, a mí el empresario que me parece que tiene más visión en España y que es un hombre que hay que no solamente por su comportamiento en la Dana, sino por muchas iniciativas que ha tenido, es Juan Roch. Juan Roch ha decidido darles a sus empleados de Mercadona, así cuando vas a Mercadona te atienden fenomenal y la gente está motivada, 7 días más de vacaciones y una paga más. A él le cuesta, que se podía meter en el bolsillo, 380 millones de euros al año. Pero él piensa que si no hay una sociedad que esté de alguna forma, que tenga una urdimbre que social y donde la gente pueda vivir, eso al final, independientemente de otros altruismos, de que tal, eso al final va a repercutir en su negocio. Y aquí estamos, lo siento mucho, estamos llenos de empresarios fenicios, es decir, el Santander este año va a ganar 15.000 millones de euros, 15.000 millones de euros, que me parece fenomenal. Yo ante todo que me conoces muy bien, soy un liberal, pero hombre, ¿por qué no se paga un poco mejor a la gente que viene bien preparada, que ha estudiado a lo mejor 1 o 2 carreras, que sabe idiomas, que tal, no sé qué, no sé cuántos, para que esa gente se pueda casar, pueda formar una familia? ¿A alguien le importa eso realmente dentro de lo que es? Porque lo pueden hacer, y me da igual que sea el Santander, que no me quiero focalizar en ellos, o que sea el BBV, o que sea la Caixa, o que sea Iberdrola, o que sea, bueno, Telefónica, ya no sé lo que queda de ella. Pero bueno, esas grandes empresas no pueden pagar mejor a veces a la gente, que no se puede, porque hay que hacer país, y ese es el compromiso que tenemos de alguna forma, que es un compromiso ético. Es decir, si no hay una distribución un poco más justa entre el capital y el trabajo, esto en algún momento estallará. Pero estallará. Y a lo mejor me estoy yendo del tema. No, vamos, a mí me parece que el tema es... Bueno, vale la pena, ¿no? Es decir, si una plaza en un colegio público le cuesta al Estado entre 6.000 y 7.000 euros al año por niño, sí, y en un colegio concertado cuesta 3.500, ¿qué razón hay para que no fomentar los colegios concertados? ¿Qué razón hay? No. Porque estás fomentando la lógica. Era una pregunta retórica. Pero yo he querido colaborar. Te lo agradezco muchísimo. Igual pasa con la sanidad, que están todo el día chillando con sanidad pública. Nosotros desde aquí decimos todo el día, ¿no? Sanidad universal, gratuita y de calidad. Pública o privada, que la preste el que mejor lo haga, el que lo haga de forma más eficiente, más eficaz. Es decir,
Pero todo eso tiene costes, al final todo eso son costes brutales. Es decir, un país donde tienes más clases ya pasivas que clases activas, en el que estás apostando por un sistema de reparto en el tema de las pensiones, y hace 30 años había 5 trabajadores por pensionista o 4, y hoy hay 1 por 1, o incluso menos, ya el coeficiente es negativo, dices, bueno, ¿por qué a la gente no se les está contando la verdad? Es decir, nos hemos metido en un camino que es insostenible, en el que encima la gente la has convencido que entregue su libertad a cambio de un poquito de seguridad y de 4 hamburguesas al mes, y con suerte que pueda pagar el gas y la electricidad. Y sin embargo estás propiciando que las grandes compañías de utilities, por ejemplo, estén ganando cantidades que dices, pero ¿qué sentido tiene? La cuenta de resultados de Repsol o de Gas Natural o de Endesa me da lo mismo, cualquiera de ellas. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que las cosas básicas tengan un IVA del 21%? Totalmente. Es que es una cosa que no tiene base. ¿Qué sentido tiene que nos gastemos 1.200 millones en Televisión Española? Que el gobierno compre 2.000 millones en acciones de Telefónica. ¿Qué sentido tienen las subvenciones en el exterior, que van todas políticas de género? Dices, bueno, es que es insostenible, simplemente insostenible. Y luego la gente tiene una mentalidad también en la que dice, oye, ande yo caliente, ríase la gente, yo voy a cobrar los 1.200, pero y hoy me cojo la baja, y pasado me cojo la baja, y al otro me cojo... Y luego no hay dinero para mantenimiento de los trenes. Por supuesto que hay dinero para pagar comisiones, ¿no? Pero no para el mantenimiento de los trenes. Pero todos estos temas, que serían los temas que deberían estar en Televisión Española desde las 9 de la mañana con un ticker diciendo, pues eso, hoy que hemos perdido 270.000 puestos de trabajo, etcétera, etcétera, todo eso no existe. ¿Por qué? Porque esta es una democracia de opinión pública en la que no hay opinión pública. Pues lo que hay es una manipulación completa y un control total de los medios de comunicación. Mira, esta mañana mismo, 2 cosas de televisión que me han chocado mucho. Creo que era Hortasun, pero podría ser cualquier mangarranas de este espectro político. Ha dicho 2 cosas muy interesantes. Hablando del decreto de la incubación y todo eso. Ha dicho que el Estado no puede dejar a la gente en la calle. ¿Vale? Bueno, eso está bien pensado. Pues puede ser una función importante que el Estado haga que la gente no tenga que vivir en la calle. El problema es que lo haga, que no tenga que vivir a costa mía. Será a costa del Estado, digo yo. Eso ya no ha entrado. O sea, para él, el Estado no puede dejar que nadie viva en la calle, con lo cual tú tienes que pagar al señor que viva en tu casa. Eso es una novedad. Y la otra que es muy interesante también, porque se habrá escapado, ha dicho, porque si no aprobamos eso, habrá miles y miles de personas en la calle. Dices, a ver, ¿no decíais que eran 4 gatos los de la incubación? ¿Os acordáis, no? Que decían que era anecdótico. Hombre, 4 gatos y miles, no parece que sea muy acoplable una cosa que la otra. Pues pero eso está ahí todo el día. O sea, eso es lo que le ha alegado a la gente. Y claro, ¿quién no va a estar a favor de que el Estado ayude a que nadie esté en la calle? Vamos a hacer la primera pausa publicitaria. Esta va a ser toda mi aportación en esta primera media hora del programa. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando, no sé si con lo planeado o con lo que en la mesa vaya surgiendo. A menos 25 del mediodía seguimos aquí dando caña en directo y vamos a hablar de uno de los últimos anuncios de Pedro Sánchez. Lo ha hecho esta misma mañana desde Dubái y tiene que ver con los menores y con las redes sociales. Ha anunciado que en España quedará prohibido el uso de las redes sociales para menores de 16 años. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just checkboxes, but real barriers that work. ¿Qué os parece esta medida? ¿Habían sido ya en las últimas semanas, incluso meses, países europeos los que se habían pronunciado acerca de esto? Sí, que tendrá que aprobarlo alguien más que él en Dubái, ¿no? Por eso, supongo. No, pero este es el anuncio para poder chupar cámara y para utilizar el 7º principio de Goebbels para la manipulación, que es ir sacando temas constantemente para ocultar los anteriores. Porque este tonto no es socialista, sí, como Goebbels, pero tonto no. Ya, pero puede ser que no se llegue a aprobar nunca esto. Pero en fin, se ha aprobado en algún país europeo hace una semana. Dinamarca puede ser o no sé.
ha podido ser Dinamarca y también otros ya sabían, Francia también ya estaba trabajando en ello. Dinamarca muy bien, sí, porque además tienen la experiencia de haber esterilizado a todos los, los aborígenes de Groenlandia. Y se ha sabido ahora. Y se ha sabido por el asunto de Trump, como siempre. Es decir, el señor este mete el dedo en el ojo y los demás dicen, uy, he hecho una cosa mala a lo largo de los tiempos, me arrepiento. Que igual me equivoco, no es Dinamarca. Hombre, oye, por cierto, a propósito de esto de los 16 años, como ellos apostaban hace mucho tiempo ya por bajar la edad para votar, y viendo que Vox es el partido al que votarían masivamente, que bajen la edad también para votar a los 16. Si a los 16 ya está para las redes sociales, para abortar y para tal, se podrá votar también, ¿no? Pues me temo que no. No, eso no. No creo. No, pero a cambio meten 2 millones de inmigrantes ilegales para luego legalizarlos y luego darles el derecho al voto. Es que es absolutamente un brindis al sol. Tecnológicamente pues se pueden implementar soluciones que son tremendamente ineficaces y se pueden hacer muy pocas cosas para poder implementar esto. A lo mejor por detrás hay un tema rollo baliza, es decir, para que puedas conectarte necesitas tener algún tipo de aparato que hay. Posiblemente esto... Mecanismos hay. Me atrevo a decirlo. Es bueno, ¿eh? Sí. Su inglés es bueno. Me recuerdo lo del doctor Andreu, cuando el de las pastillas Juanola, que era un tipo muy conocido, muy sabio, y le decían, doctor Andreu, que su sobrino, Lluís, está aprendiendo inglés. Y dice, cuyons. Ahora también sabrán los ingleses que es un gilipollas. Es un inglés aprendido en las saunas y eso siempre... Vamos a hablar de inmigración, porque como les comentábamos al inicio del programa, solamente en este primer mes del año 2026 se ha multiplicado, ha ascendido hasta 378% las entradas a través de Ceuta de los inmigrantes ilegales. Vamos a conocer más al detalle esta noticia. La regularización masiva de inmigrantes tras el acuerdo de PSOE y Podemos está generando debate por la forma del pacto y principalmente por las consecuencias. El Partido Popular exige al Gobierno que desvele los informes que avalan la regularización masiva. El Grupo Popular en el Senado plantea una batería de preguntas sobre si hay algún control para evitar el efecto llamada. Se pone en duda, a pesar de que el Gobierno lo niegue, si esto va a ser un incentivo para la entrada de inmigrantes de forma irregular y la creciente presión en las redes criminales que operan en la entrada a España. Los populares preguntan al Ejecutivo cuáles van a ser las medidas de control en las fronteras y prevención de llegadas, así como el plan previsto para reforzar la seguridad nacional. Esto conlleva un refuerzo judicial y policial, por lo que se solicita al Gobierno informes de los actores principales: Interior, Guardia Civil, Policía Nacional, Fiscalía. En Ceuta, la presión migratoria se ha visto reflejada en la entrada por el paso fronterizo de casi 200 personas irregulares durante los 2 últimos fines de semana, según la Policía Nacional. Y según la Guardia Civil, hay entre 800 y 1000 subsaharianos esperando para saltar la valla. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, a finales del pasado mes de diciembre, ya trasladó a la delegada del Gobierno de la ciudad autónoma su extrema preocupación por la situación que atraviesa la Benemérita debido a la presión migratoria, pidiendo la necesidad de reforzar tanto recursos humanos como materiales. Ceuta en el año 2025 contó con más de 40 personas fallecidas en sus costas. El Instituto Armado denuncia el desgaste físico y psicológico al que están sometidos los agentes y advierten del mal funcionamiento de los sensores del vallado. La crisis migratoria que vive España es crítica e insostenible. ¿La regularización masiva de inmigrantes mejorará la situación? Todo lo contrario. Y de inmigración de Ceuta nos vamos hasta Canarias, porque ahí están viendo unas imágenes que denuncian que la ONG Quórum Social 77 despide al trabajador que filtró estas fotografías. Ya saben, este trabajador había hecho públicas estas fotografías en las que denunciaban que se habían gastado 1.600 euros en pizzas para menas en el Hotel My City en Tenerife. El control sobre sus trabajadores es total a raíz de que saliesen a la vista, se hiciesen públicas estas fotografías y les obligan a firmar un contrato de confidencialidad para que nada de lo que ocurra dentro de sus centros puedan ver la luz. Insisto, el nombre de esta ONG es Quórum Social 77, que, como decíamos, entre sus últimos trabajos está gastarse 1.600 euros en pizzas para estos Pues qué suerte menas. tiene el pizzero, ¿no? Se ha encontrado con un pedido... Y los menas, ¿no? Con un pedido majo. Bueno, los menas ya no... ¿Y tú que lo pagas? No, eso a ya... ver si nos vamos a olvidar de ese pequeño detalle. Pero hubiera pagado otra cosa, o sea, ya pagó el hotel, seguramente. Bueno, es un elemento más que nos recuerda que esto está estallando, como hablábamos hace un momento. Y que el día que explote, que se rían del Está estallando todo, lo que pasa es que, claro, lo está haciendo poco a poco, no es una bomba Claro, porque atómica, la rana ¿no? acaba de saltar del cazo, porque ya el calor es insostenible, no se puede soportar. Es que la gente de repente se ha dado cuenta que lo que les decían los de Vox hace ya 8 o 10 años, de que la inmigración ilegal era un problema,
ya ha llegado a casa. Es decir, es como lo del, no sé si recordáis el chiste del lord inglés, que entra el mayordomo, Robert, y dice, mi lord, empieza a llover sobre Londres. Y dice, gracias, Robert. Pom, pom, sí, mi lord, está lloviendo copiosamente sobre Londres. Y dice, gracias. Está lloviendo, llueve, está empezando a inundarse, tal. Muchas gracias, Robert. Y dice, pom, pom, dice, adelante, Robert. Y dice, mi lord, el Támesis. El Támesis ya está. Y entonces cuando ha llegado el Támesis, pues ¿qué ha pasado? Es bueno ese chiste, mira. Es que, mi lord, ¿Te lo has apuntado, Franca? No, porque son de los que puedes sacar punta. Más que bueno que lo es que está bien traído. Pues a mí me gustan los que puedes sacar punta. Sí. No, pero es verdad, es decir, ya el Támesis ya está, es decir, ya los inmigrantes los tienes en el segundo A. Y en el segundo A tienes a unos tíos que no comparten nada de lo que tú crees y que además son peligrosos desde un punto de vista físico y que además tus hijos corren riesgo cuando llegan por la noche y que además han destrozado una parte de no sé qué porque tienen otras costumbres y otra cultura. Entonces, ¿cómo reaccionan porque el Támesis es una dices, cosa joder, pues que no estos de puedes Vox luchar al final, contra él? Pero... a ver si resulta que tenían razón. Y sí, claro, y te vas al centro sanitario del que te toque, tal, no sé cuántos, y te dicen, no, mire, dicen, no, cuyons, ¿no? Sí, pero digo que eso, así como el Támesis, es muy difícil luchar contra él, hombre, puedes poner vallas y tal, pero con esto no. Entonces llega un momento que a la gente se le hincha lo que no se debe hinchar y entonces pasa la acción que no debe pasar. Y lo del ICE famoso, la parte negativa del ICE norteamericano, se quedará corta con lo que acabará pasando en Europa. ¿Cuál era la parte negativa del ICE, perdona? Indefensa. María, ¿me puedes decir cuál es la parte negativa del ICE, por favor? Los muertos que ha habido, los follón que hay... Los individuos que van armados a las manifestaciones y que luego los matan, ¿esa es la parte negativa? Lo que sea, lo que sea. Bueno, a ver, el trato, lo que sea. La parte negativa del ICE pues es que durante Obama echaron a 8 millones de tíos. Sin decirlo. Durante Clinton a 5. Te ha echado a 2,5 y el ICE es cuando se ha convertido en malo. El ICE lo crea justamente el señor, creo que es Obama o Clinton. Sí. Uno de los dos. No lo creó Trump. Creo que Clinton, pero que Obama lo incrementa. Por tanto, decir, lo malo, la parte mala del ICE es que los demócratas están en campaña con todos sus medios para jorobar a Trump siempre que puedan y en todo lo que puedan. Y se encuentran con la complicidad completamente idiota de los medios occidentales en Europa que le compran toda la mercancía averiada y no compran ninguna mercancía buena. Pues claro, es que hace un mes que este tío sacó a Maduro de su casa, se lo llevó en un helicóptero y está en una prisión en Nueva York. Y ahora nos enteramos, se enteran algunos que había retenidos en Venezuela. Retenidos, que estaban en el helicoide y que los estaban matando cada día, torturándolos. Y esto también lo ha hecho el señor Trump. Y es que llega el señor Trump y el primer día que gobierna hace una orden ejecutiva diciendo que en Estados Unidos hay hombres y mujeres, oiga, mire, y que además los hombres trans no pueden competir en los deportes de mujeres. Claro, todo eso les ha reventado por en medio. O sea, les ha reventado por en medio. Se está dando la vuelta a toda Hispanoamérica desde el punto de vista político. Yo no he hablado del ICE de Trump, yo he hablado del ICE. No, pero si te lo pregunta José Ramón con toda ironía, es decir... porque ahora mismo, por ejemplo, con el tema del niño, pues se va a organizar... A ver, José María, vamos a ver. Tú has estado en Estados Unidos, yo he estado en Estados Unidos... Es una manipulación y lo sabemos todos, pero aquellos que cobran para decir lo contrario, aunque lo sepan, dirán lo contrario. ¿Por qué? Porque cobran, que quede claro. Vamos a ver. En Estados Unidos, y todos habéis estado en Estados Unidos, tú vas en el coche... Viene un tío con un policía detrás, te hace parar, ya puedes poner las manos en el volante, macho. Sí. Ponlas en el volante, ¿eh? Cuidado porque, o sea, es que te pueden descerrajar un tiro, pero vamos, como intuyan que puedes sacar una pistola o algo, es otra cultura y otra mentalidad. Tratar de juzgar lo que pasa en Estados Unidos en torno a los modos de las policías, del ejército, la parte, digamos, de la gestión de jurídica en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los abogados en España o la justicia en España. Claro. Incluso hay páginas web que explican que no trates nunca con la policía en Estados Unidos. No se te ocurra preguntar nada a la policía. Yo intentaría no tratar nunca nada con la policía americana. Lejos. Claro. Bueno, pero tampoco es eso. Tú que no has estado y lo confiesas, no sabes que no es eso. La página web puede decir misa. Tú vas al policía y le dices, por favor, la intersección de la I con la 42, y entonces te dice, está por allí, caballero. Y entonces dices, muchas gracias. Y no te pasa absolutamente nada. No, pues hazlo en México, ya verás si te pasa. En México te y entonces coges así, le metes $10 aquí, y dices,
te perdone. Bueno, y entonces no te multan, macho. Eso a mí me ha pasado con países del este que funcionaba igual. De todas formas, en lo de Ceuta es otra vez... Gracias, Arturo. Sabía que tú ibas a devolver una dejación más del Estado. Es decir, el Estado ha dejado de cumplir con sus obligaciones y el control de las fronteras es básico. 200 personas que han cruzado la frontera en 2 fines de semana, pero están esperando 800 y 1000. Que los centros de internamiento en Ceuta están absolutamente desbordados. Y sobre todo es que además ha habido destrozos en las vallas que es por donde se están colando por los temporales y nadie las repara. Nadie las repara. Y no hay tampoco guardia civil suficiente para proteger esas fronteras. Con lo cual, pues es que aquí en este país que no funciona nada. Que después de la misa negra que nos dieron este pasado domingo y que Johnny y Irene, las 2 brujas de la Navata, es decir, porque realmente es una secta satánica lo que de alguna forma están liderando, pues realmente, o sea, el proponer, como está proponiendo la izquierda, sin que pase nada, es decir, que haya una eliminación, una supresión del 60%, limpieza étnica del 60% de los españoles para reemplazarlos posiblemente por gente de ignotos pueblos subsaharianos, ¿no? Y que deben ser los marrones, esos que hablaba esta señora. Hombre, pues realmente el debate sobre este tema, que es un tema muy serio, está no solamente evaluado, sino que empieza a entrar en un terreno muy peligroso, ¿no? O sea, porque se ha visto la patita de la izquierda dispuesta a hacer cualquier cosa para alterar en un futuro el censo electoral y sobre todo para cambiar la fisonomía del país. En la época que lleva Pedro Sánchez gobernando, que se han regularizado 1,5 millones de personas, que algunos naturalmente se lo merecen. Con la ley de memoria democrática, cosa que no está en esa estadística, han pedido 1.300.000 la solicitud y ya se llevan 480.000 personas más nacionalizadas. Nacionalizadas. Millones, ¿Qué? La ley de los nietos, dices tú. Sí, la ley de los nietos. de 2 millones ya. Bueno, yo he visto hace un momento que era esa cifra, pero puedes tener razón. Es decir, todo es un coladero. ¿Y qué se quiere hacer al final? Pues cambiar la fisonomía del país. Es decir, votarán antes o después, que no es lo mismo, pero no es lo más importante. Pero están cambiando completamente la fisonomía del país. Quieren la sociedad multicultural absolutamente implantada, es decir, en fin, y yo creo que es un debate de una gran importancia, es un debate esencial y desde luego a mí lo de estas 2 locas este fin de semana, pues que da miedo, ¿no? Una cosa es que quieras utilizar la táctica de decir burradas para ocupar el centro del debate político y otra cosa es que el debate político que llegue a esos niveles verdaderamente de pauperación absoluta. Es decir, me parece que a los aragoneses no les ha gustado eso. ¿Qué? ¿No? Que parece que a los aragoneses no les ha gustado. Bueno, allí mandan a Podemos a hacerlo diputados, ¿no? Bueno, ya estaba antes de esto, pero está en el 2,5. No sé si esto les puede dar algún voto o no. Hay suerte. En principio se quedan fuera, pero Izquierda Unida, Sumar están entre 1 y 2, ¿no? Pues vamos a... ¿Quieres hablar de inmigración? Quería hablar de inmigración y del gasto público, sí, asociado a la inmigración y del problema que tiene ahí, pero... No, que es que ese dinero, esos 1.000 y pico euros que se van a pizzas, al final tienen que ver con que hay un desahogo absoluto en el dinero público. Es decir, esa empresa tiene una manguera de pasta que le está entrando, es una empresa, porque no es una ONG, es una empresa que su actividad es recibir dinero público para gastárselo en lo que le da la gana y dar apariencia de que ayuda a los inmigrantes. Y esa es la realidad de por qué estamos en un récord histórico de gasto público y no se arreglan las vías, no se arreglan las vallas, no se arregla absolutamente nada, porque el dinero no llega donde tiene que llegar. Porque además, en un récord, y al hilo de una cosa que dijo antes Julio, donde ya hay más funcionarios que autónomos, y eso es gravísimo en una sociedad que quiere avanzar. Esto es una sociedad que cada vez está en decrecimiento absoluto. El dinero no está llegando donde tiene que llegar, pero porque llega a los amigos y llega de una manera completamente desorganizada. Pero vivimos además en una... Es decir, además sin enterarnos, casi sin reflexión, en una absoluta contradicción. Nos hemos pasado una semana hablando de Mercosur. Vamos a ver. ¿No nos están diciendo que no hay que contaminar? ¿No? ¿No hay que contaminar? Vale. Que los buques no contaminan. No contaminan. No. Las vacas solo contaminan. Vale. No hay que contaminar. Muy bien.
Coño, entonces será mejor que tengamos los alimentos, la leche y tal a kilómetro cero, ¿no? Sí. O sea, que salgamos de Madrid y estemos llenos de huertecitas y de gente que cuide su pequeño, ¿no? El famoso lechero de toda la vida. ¿No? Y entonces tendremos nuestra leche sin contaminar nada. Pues no. O sea, tenemos que traer de verdad la carne de Argentina o de Chile. O sea, y tenemos que cerrar la pequeña granja que tenemos en Segovia o en Ávila. Entonces, ¿usted me puede decir al mismo tiempo que quiero Mercosur o que quiero traer de Argelia o de Marruecos no sé cuántos barcos? Julio, no solo te lo puede decir, es que te lo dicen. Vale, es que te lo dicen. Y no me dice usted, no, para ser consistentes con el cambio climático, del que tú tanto sabes, que por cierto ahora produce, ya sabes que el cambio climático es lo que produce paro. Lo de alimentar es por produce lo que ellos quieran que produzca. El cuento es ese. O sea, por el calentamiento global, sobre todo. Me vende usted lo del cambio climático y al mismo tiempo me vende que traigamos las cerezas de Canadá. O sea, cerezas de Canadá. Joder, somos completamente idiotas. Bueno, lelos, o sea, nos han convertido en lelos. Nadie se lo pregunta. Dice, oiga, pero vamos a ver. No se trataba de no contaminar porque estamos destruyendo el planeta. Pues todo al ladico, todo al lado. En Francia, por ejemplo, ya hay muchas poblaciones que exigen a los colegios que compren y que les den la comida que les den a los niños sea procedente de los huertos y de las instalaciones ganaderas que tienen cerquita del pueblo. ¿Que se ha implantado aquí algo parecido? Bueno, en Estados Unidos por lo menos están pasando de tomar hamburguesas y engordar 2 kilos a la semana a consumir algo que sea un poquito más sano. Pero y alguien se está preocupando, el señor Kennedy y compañía. Pero es que aquí, Mercosur, no sé. De verdad que me cuesta, me cuesta. Venga, vamos a hablar de empleo porque hemos empezado el año 2026 con unas cifras bastante malas y es que nunca antes había perdido tanto empleo como en el 2012. España pierde 270.782 empleos en el peor enero desde 2012. Como les decía, la estabilidad se ceba con camareros, transportistas y dependientes, mientras la inmigración tira de la estadística con un aumento del 6% en el número de ocupados extranjeros. Es el peor arranque del año desde 2012, cuando, ojo, en plena crisis desaparecieron 271.654 puestos de trabajo. Pues sobre estas cifras ha hablado la ministra Yolanda Díaz y, ojo, porque dice que la califica de muy baja la subida de este paro. La subida es muy baja, 30.392 personas desde el mes pasado. Ahora mismo tenemos en España 2.439.062 parados. Es la cifra más baja del paro para un mes de enero desde hace 18 años. Esto es muy importante porque normalmente el paro sube, como sabéis, en los meses de septiembre y de enero. Pues mientras los datos oficiales nos dicen que estamos ante uno de los peores eneros de los últimos años, en 14 años nunca antes había destruido tanto empleo, vemos a la ministra competente en la materia decir que no está tan mal. Y con cifras falsas tenemos el récord europeo, ¿no? Por eso están en cero. Pero por eso se van a la porra, por eso Sumar está desapareciendo. Pues está todo el día mintiendo y diciendo unas cosas. Ahora, hoy ha hecho una afirmación diciendo que los empresarios lo que tienen que hacer es repartir las acciones entre los trabajadores. La última, como ella tiene un montón de empresas, supongo que empezará por todos sus trajes, en su caso sería. Sí, no sé. Es decir, es que no son conscientes de nada de lo que dicen. Es una pura, como lo de las brujas que decías tú. Es que dicen cosas que no son sostenibles, ¿no? Sí. Son mentira, una pura mentira. Ya, pero en eso sí que le sigue el 90% de la prensa, ¿eh? No en lo que he dicho ahora, que no sé si le siguen, pero en el número de parados de España, que todo el mundo sabe que es más falso que Judas, porque tenemos casi 4 millones. Y se dicen 2 y pico, pues en eso toda la prensa lo sigue, e incluso parte de la derecha, política también, porque yo estoy harto de oír a políticos del entorno de la derecha y la prensa de la derecha decir que sí que es verdad que la macroeconomía funciona y que las cifras son muy buenas, pero que eso no se traslada a la microeconomía. Coño, que es mentira todas las cifras macroeconómicas. Pregúntale a ese señor o José Ramón Riera o a los 50 que hay detrás de José Ramón Riera en el tema económico, haciendo cálculos. Es que no es, o sea, el principal problema aquí es que la cifra de paro, lo que se llamaba paro hace 15 años en España, hoy es otra cosa. Ese es el principal problema. Es decir, es que ya, y si Funcas, que si el Gabinete de Estudios de Uso, que muchas entidades independientes
dicen que esa cifra no es correcta porque la figura de los fijos discontinuos no tiene el mismo tratamiento que tiene cualquier otro contrato. Entonces, estás mintiendo. Entonces, como estás mintiendo y no estás diciendo toda la verdad, resulta que hay gente que habla del paro efectivo por fuera de los datos que da el INE, en este caso el Ministerio de Trabajo, por fuera de los datos que dan aquí. Pero es que solo se desdice con un único dato. Estamos en tasas de cobertura de prestaciones de desempleo en muchas provincias por encima del 100%. Eso quiere decir que la gente que realmente ya más parado no está cobrando una prestación. Entonces, hay más gente que esos cobrando una prestación, por lo tanto, es un dato absolutamente falso. Si tú llamas paro a la gente que no está trabajando, punto. Entonces, todo esto, todo lo que venga alrededor de todo esto es una auténtica falacia, una auténtica mentira. Los 30.000 y pico trabajadores son mentira, no es real que eso haya sido así. La cifra es diferente, lo que pasa es que hay que entrar a los microdatos, trabajar en desmentirlo. ¿Y qué ocurre con lo que dices tú de la prensa? Yo creo que el problema principal está en que hay un porcentaje altísimo de la prensa que vive de la nota de prensa o de lo que da la agencia de noticias. Claro. No tiene ningún tipo de criterio. Es un simple catalizador de esa información que pasa. Y esa información que pasa es esta bazofia, que es que no hay ni por dónde cogerla. Pero es que esta bazofia reside o se basa en el cambio de metodología, en la aparición de nuevas categorías y en la voluntad deliberada de falsear la situación para luego manipularlo. Es decir, hay casi 300.000 parados. Bueno, pues ahora llega el gobierno y dice que ha sido el mal tiempo. El cambio climático, evidentemente. Este invierno es muy frío y la gente no puede ir a trabajar. ¿Ya ha cambiado algo el criterio del INE de contabilizar algo? Porque salía en la prensa algo que ha habido un cambio este mes. No me ha dado tiempo a leerlo. No, es que ha habido, no sé si ha sido Daniel Lacalle, uno de estos, que ha comentado que ha habido un cambio, con lo cual ya volvía a no ser comparable con el año pasado. Pues sí, es lo que decía. Ha salido hoy al final puedes dar los datos que quieras, pero cuando el día 20 no puedes comprar ya un bistec de ternera para tus hijos y puedes comprar pollo pero del hormonao, porque tampoco lo puedes comprar ni de corral, y cuando no puedes pagar la factura de la electricidad dices, bueno, no sé, algo no está cuadrando, ¿no? El tema de las pero utilizando el lenguaje de esta señora, que es una cifra que chulísima, es una cifra muy chula, porque que siempre hablaba de esto, que era toda muy chula. Una cifra muy chula, que se haya quedado en España 270.000 personas sin trabajo en el mes de enero, es que bate todo lo raro. Quizá ya no la note, ¿no? Pues no lo note porque ella, como sabemos, le gustan mucho las fiestas y se gastó estas Navidades en fin de año 300 euros en un cotillón, ¿no? Allí en La Coruña, que ya debe ser, en fin, cuando mucha gente no tiene ni para comer, y es una señora que parece que no es leal a sus convicciones, debería ser, por lo menos en cuanto a la estética, ¿no? a su puesto, ¿no? Y bueno, pues eso, pues es que políticas chulísimas, que al final más parados. Estamos a la cabeza de la Unión Europea en paro, el 10%, la media es el 6%. Es decir, estamos también en la cabeza en inflación. Y es decir, mentira, un 10%, que todo va fenomenal. La gente no tiene dinero para vivir y los parados, que no es ni el clima ni nada, es que la gente no puede consumir y entonces, lógicamente, que las producciones se quedarán en stock o lo que sea y entonces hay menos trabajo. Chulísimo todo. Sobre todo yo cuando voy por la carretera y por la ciudad a las 9 de la noche, ya oscuro, y ves a los chicos esos lloviendo con una bicicleta llevando una caja enorme detrás, digo... estéticamente es una imagen prodigiosa, con una fuerza. Por cierto, el otro día casi me llevo puesta a una chica que iba en una bicicleta sin ningún tipo de luces y tal, y pensé, bueno, es que la podía haber matado tranquilamente. No hay ningún control de eso, no sé qué tipo de seguros pueden tener esas personas, están trabajando en unas condiciones que son inaceptables. Todo porque hemos creado una sociedad que nos viene muy bien que nos traigan a casa la hamburguesa. Pues no sé, bueno, pues bien, pero igual hay que buscar trabajos de otra naturaleza. Hombre, ¿no? Está mucho en el discurso de la izquierda, se repite sistemáticamente. Es decir, es que los inmigrantes han venido a España... Inflación. Y es mentira, un 10%. Que todo va fenomenal. La gente no tiene dinero para vivir y los parados, que no es ni el clima ni nada, es que la gente no puede consumir y entonces, lógicamente, que las producciones se quedarán en stock o lo que sea y entonces hay menos trabajo. Chulísimo todo, sobre todo yo cuando voy por la carretera y por la ciudad a las 9 de la noche, ya oscuro, y ves a los chicos esos lloviendo con una bicicleta llevando una caja enorme detrás, digo... Estéticamente es una imagen prodigiosa, con una fuerza. Por cierto, el otro día casi me llevo puesta a una chica que iba en una bicicleta sin ningún tipo de luces
y tal, y pensé, bueno, es que la podía haber matado tranquilamente. No hay ningún control de eso, no sé qué tipo de seguros pueden tener esas personas, están trabajando en unas condiciones que son inaceptables. Todo porque hemos creado una sociedad que nos viene muy bien que nos traigan a casa la hamburguesa. Pues no sé, bueno, pues bien, pero igual hay que buscar trabajos de otra naturaleza. Hombre, ¿no? Está mucho en el discurso de la izquierda, se repite sistemáticamente. Es decir, es que los inmigrantes han venido a España para traernos la hamburguesa a casa. Para traer la hamburguesa a casa, para trabajar en el supermercado y para limpiar culos de la gente mayor. Y disculparme la expresión, pero es que es sistemático y además no para de crecer ese discurso que, oye, es que la gente tendrá que venir a este país a competir y a trabajar con los españoles en unas condiciones humanas y positivas, y si tienen una formación pues podrán tener un mejor trabajo y podrán trabajar en ello. Es que no tiene ningún sentido plantear que todos los trabajos de peor calidad o de peor nivel de este país los tengan que hacer los inmigrantes. No, hombre, no. O sea, es que este planteamiento de bases es asqueroso y es el planteamiento de la izquierda. ¿Quiere usted de verdad subir el nivel de vida de la gente y subir el salario? Claro. Fenomenal. Quítele usted todos los impuestos, ya verá cómo se le sube el salario. Claro. Y en vez de pagarle el salario neto como se hace, tal, dele usted todo lo que gana y que él se ocupe de pagar su seguridad social, su seguro médico. O al menos que en la nómina conste lo que le has quitado. No, pero si aunque, y que lo vea. Claro, no, pero es mejor darle. Bueno, eso consta ya, eso consta ya. Claro, pero para que un señor se lleve 1.200 euros. Una retención, pero lo demás. Legalmente es obligatorio que aparezca cuánto ha pagado la empresa y cuánto has recibido tú. Eso aparece, otra cosa es que no pero aparece. muy pequeñico. Sí, y cada vez más pequeñito, dependiendo del formato que te hagan. Para pagar 1.200 euros netos a una persona, ¿cuánto ha pagado el empresario? ¿2.100? 2.200, 2.000, sí. 2.100, 2.200. Dale los 2.200. Sí. ¿No? Que tribute trimestralmente como y de lo hace. paso quítale el IVA de la luz y del gas, y quítale el IVA y el impuesto sobre la gasolina. Y ya verás cómo ese señor, de repente, chico, no es que llegue a final de mes, es que puede ahorrar un poco. Claro. Por eso estamos en los récords que estamos de recaudación y por eso tenemos los impuestos que tenemos en este país. Y a lo mejor alguno puede tener algún hijo más, etcétera, ¿no? Claro. Es decir que, pero entonces la Renfe no tendría raíles buenos, ni trenes buenos. 5 horas 30 minutos Sevilla-Madrid. 5 horas 30 minutos ido, no? Sevilla-Madrid. No me he ido. No me he ido. Y lo de suprimir trenes también está bien pensado, ¿no? Bueno, anoche suprimieron todos los últimos trenes, ya no hay trenes de Barcelona a Madrid, Yo mañana voy a Barcelona, pero sin dar ninguna solución a los... Porque si no me hubieran hecho polvo. Bueno, precisamente, mire, veremos si vas en avión, habrá overbooking seguro, procure ir rapidito. Crucemos los dedos. Ya tengo la tarjeta de embarque, crucemos los dedos. De todas maneras, viendo esto un poquito en perspectiva, en los últimos 20 años como poco, y antes por las privatizaciones, que no quisiera ir más allá, el Estado está engordando permanentemente con cargo a los ciudadanos. Se supone que para brindar un mejor servicio con el dinero de los ciudadanos, pero no, porque el dinero se va. Eso es muy viejo. ¿Cuál es la idea? Hacer engordar al Estado para que vivan mucho mejor los que tutelan al Estado. La frase era el estado del bienestar o el bienestar del Estado, y hace tiempo que estamos en el bienestar del Estado. Pero eso es clientelismo político, es colocar a los tuyos en el Estado para eso, tejer la cuanto red. más grande y cuanto más gordo y cuanto más michelines tenga, mejor. Nos vamos a ir a una nueva pausa publicitaria, pero antes tengo un recado, tengo un mensaje que no se pueden perder porque es una propuesta muy interesante del Club de Amigos. El próximo martes 17 de febrero, el historiador Javier Sardón nos invita a conocer el origen de la leyenda negra antiespañola desde el medievo hasta el reinado de Carlos I. Una charla para entender de dónde vienen muchos de los tópicos sobre España que todavía hoy seguimos escuchando. A las 7:30 de la tarde, modalidad presencial y online. Y para apuntarse o pedir más información tienen que llamar al 91 616 24 64 o escribir un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 1:07 del mediodía, seguimos en directo aquí en Dando Caña y ahora sí vamos a hablar de ese caos ferroviario, pero antes, a partir de las 4 de la tarde, está previsto que Óscar Puente comparezca dentro de la Comisión de Transportes que tienen programada para esta misma tarde. La mesa de la comisión tiene previsto reunirse a lo largo de esta mañana para formalizar la convocatoria de la comparecencia del titular de Transportes, que se calcula tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde. Aunque el Gobierno había solicitado también su comparecencia del ministro en sesión plenaria en el Congreso, finalmente será dentro de esta comisión de
de Transportes, donde Puente ofrezca sus explicaciones. Tras el accidente ferroviario de Adamuz, el ministro se comprometió a acudir al Congreso. Ya saben, el próximo 11 de febrero, la próxima semana, será el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dé más detalles acerca, entre otras cosas, de este accidente ferroviario y también del todo el caos ferroviario que está viviendo España. A raíz de ese accidente han sido muchos los cambios en las líneas ferroviarias y ha sido el detonante para darnos cuenta realmente de cómo estaba este sistema. Para contarnos todos los detalles, Marién Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Pues caos ferroviario, así podemos resumir todas estas últimas semanas en España. Vamos a hacer un breve repaso de la situación actual que marca sobre todo al Ministerio de Transportes. Tras el trágico accidente en Adamuz el pasado 18 de enero, la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid sigue sin funcionar. En un principio, Óscar Puente marcó el 2 de febrero como la reapertura, un plazo que acabó ayer. Y hoy en día, sin embargo, no sabemos cuándo va a abrir esta línea. Al igual que los rodalíes, que aunque dijeron que también iban a empezar a funcionar ayer, hoy sigue sin hacerlo. Otra línea que está también en el punto de mira es la que une Madrid con Barcelona. Ante las quejas de algunos maquinistas, Adif pidió reducir el número de frecuencias para realizar los trabajos nocturnos de mantenimiento y reparación de las vías. Y ante esto, Renfe, Irio y Wigo anunciaron ayer la cancelación de los últimos trenes del día. Como consecuencia, se han bloqueado la venta de billetes para esta franja horaria y se están reubicando a esos viajeros que están afectados. A esto hay que sumar algo a lo que ya estamos más que acostumbrados y son los retrasos. Ahora se suma también las limitaciones de velocidad, pero con varias cosas que llaman la atención. Por un lado, y debido a esto, no se van a dar indemnizaciones por esos retrasos. Por otro lado, y algo que está indignando también a muchos usuarios, es que se sigue cobrando esos billetes como alta velocidad cuando los trayectos se hacen en mucho más tiempo y duran muchísimas más horas. Muchas gracias, Marién. Como comentábamos, una de las líneas más afectadas, independientemente de la de Madrid-Andalucía, que como comentaba la compañera estaba previsto que se abriese ayer y sin embargo no hay noticias de su reapertura, está siendo la de Madrid y Barcelona, porque además de todos esos retrasos que se vienen acumulando y que hacen prácticamente que se doble el tiempo de viaje, ahora han suprimido sobre todo las dos últimas viajes de por la noche y los dos de por la mañana, porque así tienen tiempo para revisar las líneas ferroviarias. Cual está muy bien para la gente que sale de trabajar al final de la tarde. O que vienen a trabajar por las Barcelona, mañanas. está muy bien pensado, sí. Sí, bueno, pero de todos modos, a mí esta mañana también en las televisiones me ha hecho gracia que la parte subvencionada de los periodistas que cobran, supongo, por decir majaderías, decían, hombre, que eso nos lo tenemos que plantear distinto. Eso quiere decir que ahora quieren mejorar mucho más el servicio. O sea, no es que antes no se hiciera bien, sino que ahora se quieren esmerar. Habéis cogido la idea, ¿no? Sí, es el que se quiera tragar esa bazofia. Lo que estás diciendo en realidad es que antes no hacían lo que tenían que hacer y por eso ha pasado lo que ha pasado. Sí, esa es la forma de interpretar pero eso es lo que no la aceptan. situación. Eso es lo que no aceptan, que antes se hacía bien, pero ahora se quiere esmerar más. Si quieres vender esa moto, lo puedes pero intentar. lo están vendiendo. Claro, es que lo curioso es que en cerebros normales quepa el tragarse eso y explicarlo y defenderlo. O sea, yo no sé esos personajes, es que a mí me pone muy nervioso, ¿qué son capaces de defender? Es imposible. Pero es que además los retrasos son un síntoma de lo que ha terminado ocurriendo. Y los retrasos no son una novedad. Es decir, se ha eliminado... Lo primero, se tiene que liberalizar por imperativo europeo la red viaria para que entren otros operadores y entonces no hay un plan parejo de aumento del mantenimiento, mejora de infraestructuras y seguimiento para poder mantener esa situación de puntualidad en el servicio. Y automáticamente, a nivel, como no hay ningún tipo de esquema para mantener eso, al cabo de unos meses de liberalización del sector, es que no llegó ni un año, empiezan a eliminar o a dilatar los tiempos para los retrasos. Repito, un síntoma de un problema que el accidente ha sido gravísimo porque nos ha ocurrido así, pero es que llevamos muchos descarrilamientos en los últimos 12 meses. Sí, pero y no ha ocurrido nada, gracias a Dios. Porque no venía otro tren. Claro, porque no venía otro tren. Eso sería real si solo afectara al tema de las líneas férreas. Que podríamos decir que ahí ha habido, que se hizo una ampliación de usuarios por la vía de lo que quieras, privatización, la madre que lo parió, y no se preveyó que esa ampliación de usuarios, pero cuando te resulta que hablas de carreteras y hay baches hasta en las autopistas. Claro. Cuando te dicen que todas las autopistas que antes eran privadas y ahora son públicas, se ha pasado de X millones el kilómetro
de gasto de mantenimiento a dividirlo por 10 y quedarse solo en la 10ª parte, no en la 90. Cuando resulta que te dicen que las presas están en unas condiciones que en cualquier momento puede saltar alguna porque ni siquiera los, no sé cómo se llaman, los desagües naturales de no sé qué, ni siquiera están limpios. Sí. Y cuando después de eso ya viene Arturo Moreno y te dice ya que hasta la valla de Ceuta, cuando se rompe, no la arreglan, entonces ya no te planteas que sea un problema de privatizar la vía ni Adif. O sea, te planteas un problema de que es un gobierno que lo que está haciendo es que recaudar más y las inversiones hay que recaudar más para quedarse más ellos y al mismo tiempo comprar más votos. Y es punto pelota. Y no hay otro interés. Sí, Josep María, que tiene muchas razones. Es decir, la recaudación este año hasta noviembre ha sido 301.000 millones de euros. A 30 de diciembre se calcula que van a ser 330.000 millones de euros. Ese dinero en que se gasta, y además en el periodo que Sánchez ha estado en el poder, la deuda pública en España ha subido, me parece que 600.000 millones, ¿no? Sí, debe ser. Sí, 600.000 millones de euros. Es decir, y tenemos un déficit que está en torno al 3%. O sea, el dinero se gasta, pero el dinero no sabemos, el dinero se va, como decías tú hace un momento muy bien, en el clientelismo, en engordar el Estado, en crear estructuras y absolutamente inútiles, en colocar a gente en votos para intentar colonizar el Estado y todo eso, que al final sea una red clientelar enorme. Lo que ha pasado en Adamuz, que no ha sido un accidente, ha sido una cadena de irresponsabilidades e incompetencias, y una cadena de esto que ha sido verdaderamente lamentable, porque se podía haber evitado perfectamente, ¿no? O sea, que no ha sido una cadena o una secuencia de infortunios, sino que lo que ha sido es una cadena de irresponsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en España? ¿Cómo lo veo yo? Pues yo creo que España tiene una crisis política muy acuciante. La crisis política en España es muy acuciante. Hay una crisis de confianza de los ciudadanos, una crisis de confianza brutal en el propio sistema político, y por eso se está notando especialmente en el voto, y en la eficacia en la gestión de los recursos públicos, ¿no? Y además es un sistema político que no depura en su interior las responsabilidades, ¿no? O sea, no hay un tubo de escape que permita que el sistema se regenere y que vuelva el aire limpio, sino que está todo, en fin, que las negligencias en la gestión, la corrupción visible en los actos políticos, pues no se castigan. No hay un sistema, pues por eso cuando preguntaba Julio, es que no hay consecuencias políticas en nada. ¿Qué consecuencias políticas puede tener esto? ¿Qué responsabilidad va a tener? Ninguna. El gobierno sigue ahí por inercia, que la democracia española está mutilada, es una democracia que no funciona precisamente por eso, porque no es capaz un sistema democrático. Lo que hace primero que los debates que sean serenos y deliberativos, ¿no? Que además haya un interlocutor al que tú lo reconoces, una interlocución de igual a igual y donde más o menos te respetas, ¿no? En fin, y todo esto, y por supuesto que es un debate, los debates están sometidos a reglas. Nada de esto ocurre en España, ¿no? Entonces, que la incompetencia en la gestión, me parece a mí que es una de las cosas que peores, porque ya ni siquiera la gestión, ¿no? Que mal la política, pero es que la gestión es peor. ¿Qué han hecho en todos estos años? No han hecho absolutamente nada. No han renovado una vía, ni un raíl, ni las soturas que las han hecho bien desde 1989. O sea, la Unión Europea, que nos dio 111 millones de euros para renovar las vías, no sé si las traviesas o el balastro, lo que sea, me da igual. 111 millones porque sabían que la línea estaba antigua. Pues se han enterado antes que nosotros. Inelco avisó de que se podía producir en cualquier momento un descarrilamiento y que se podían romper que las vías. Lo dijo en un informe que entregó a Adif, con 50 recomendaciones como muy concretas. Es decir, y no se ha hecho nada, no se ha querido hacer absolutamente nada, ¿no? Es decir, igual entonces, la frase que acabas de decir es la real, ¿eh? No es que no se haya hecho nada, sino que no se ha querido hacer absolutamente nada porque les importa un cigoto. Vamos, sí, la decisión del gasto está en otro sitio. Es que les da igual. La seguridad no importa nada. No creo que no se planteen que han hecho mal. Yo creo que no se plantean que han hecho lo que querían hacer, que es forrarse
y tener cada día más clientes, más votos comprados y lo demás. Votos comprados, y sobre todo que no nos interesa que, por ejemplo, el mantenimiento nos gastamos el 16%, en Japón el 60%. Sin embargo, en nuevas vías, está a punto de concluirse que la línea Madrid-Murcia-Almería, pues es el 84% de la inversión. ¿Por qué? Porque se cortan cintas, porque salen en titulares de los periódicos, y el mantenimiento es un trabajo silencioso, es el trabajo bien hecho. Eso los japoneses lo saben muy bien. O sea, tú vas a Japón y por la noche hay una serie de máquinas que van revisando toda la estructura. Entre los accidentes que se producen, algunos habrá producido, pero que parecen mínimos. Bueno, parece que mortales, incluso en Japón la tecnología es otra. Porque no es balasto, son placas. Y las placas no se deterioran más que a muy largo. Y además están siendo supervisadas. No, yo lo que quería simplemente, muy brevemente, es decir, que creo que el diagnóstico está hecho. Y sabemos muy bien por qué está pasando lo que está pasando. Pero la solución también es muy sencilla, nominalmente hablando, es decir, en teoría, es reordenar las prioridades. Es tan sencillo como eso. Claro, eso para ellos significa renunciar a los sobresueldos, por decirlo de alguna manera. Pero lo que se conseguiría muy fácilmente es, si primero haces lo que tienes que hacer y no lo que quieres hacer, la solución es inmediata porque dispones de recursos suficientes para hacer el mantenimiento, para hacer las inversiones y para que no haya accidentes. Simplemente poniendo eso en cabeza de tu preocupación y de tu gasto. Y luego ya se verá. Pues no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Es una codicia infinita. Les da igual las consecuencias. Eso viene de lejos, ¿eh? Claro, pero la mentalidad, eso es lo que hay. Porque me acuerdo hablando con un ministro en un momento determinado que movía un presupuesto muy grande. Me decía, pero es que no me sirve para nada, porque el presupuesto está adjudicado, aplicado, sí. Está cerrado. Entonces, yo la posibilidad, siendo de los que tienen el presupuesto más grande, soy de los que tienen menos en libre disposición y en ideas nuevas, con lo cual no puedo hacer nada. Pero han descubierto la manera de hacerlo. Es decir, no apruebas presupuestos y durante 3 años prorrogas y vas cambiando créditos a tu discreción. Es que ese es... Y hablo de un ministro, no de ahora, esa es la de maravilla. antes. Una frasecita. El director de la entidad que está haciendo toda la auditoría del mantenimiento ha dicho que el mantenimiento no tiene inauguraciones. Que yo creo que es la clave de lo que estamos hablando. No vende nada, claro. Es oscuro. No hay fotografía para ello. Dejadme avanzar porque también se va a hablar de este accidente de Adamuces en el Senado en la primera sesión de control de este 2026. Además de esta tragedia, también se llevará sobre la mesa otros temas de actualidad, desde la ausencia de presupuestos generales del Estado a la implantación de las balizas V16. El Partido Popular preguntará al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quién dio la orden a la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional desplegada en Córdoba de no acudir al accidente del tren de Adamuz cuando ya estaban de camino. Sobre esto hemos hablado en alguna ocasión, lo habíamos planteado ya en la mesa, Francas, de que, como decíamos, una unidad de prevención y reacción de la Policía Nacional se habría desplazado hasta Córdoba y prácticamente una vez en el lugar de los hechos habría recibido una instrucción, una orden de que no hacía falta su presencia de allí y que se retirasen. Y lo primero que se dijo es que era un ataque de cuernos del jefe de la Guardia Civil que estaba encima de los trenes. Pero parece que los ataques de cuernos del jefe de la Guardia Civil no mandan sobre la Policía Nacional, sino que tuvo que ser otra autoridad la que dijera que fueran para atrás, no el ataque de cuernos. Entonces, a partir de ahí yo no sé si fue ataque de cuernos de alguien más, pero esa es la explicación. Lo que está claro es que estaban negando 3 lecheras o otro tipo de vehículos cargadas de expertos que no pudieron llegar al sitio y no sé si en aquel momento aún había un tren por descubrir, porque no olvidemos que hubo un tren que estuvo 1 hora en que no estaba descubierto, que sabía que es donde estaban realmente más muertos en el tren no descubierto, en parte porque había saltado un terraplén y en parte porque se tardó 1 hora probablemente. Pues sobre ello habrá que esperar a esa contestación, porque sobre ello Fernando Grande Marlaska contestará esta misma tarde. Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar de sanidad porque la diabetes afecta ya a más de 500 millones de personas y para la gran mayoría el control diario viene acompañado de un pinchazo incómodo. Pero ¿y si pudiera cuidar tu salud sin dolor? Sabiendo que casi la mitad de los afectados aún no tienen un diagnóstico, la prevención no es una opción, es una necesidad. Con los glucómetros en pinchazos de Protege tu Vida se han eliminado las barreras. Obtienes precisión sin dolor. Adolfo Albistor es el promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias. Qué importante es tener a raya ese control del azúcar.
Pues sí, y además es que cuando les hablas a una persona que ya es diabética, un diabético tipo 2, evidentemente en mayor o menor medida más o menos controla su diabetes en el sentido de que sabe de qué va esto y sabe que se tiene que medir la glucosa, no son las cosas que el médico le dice, el protocolo dice que de 3 a 5 veces al día, claro, 3 o 5 veces al día pincharte en los dedos, realmente muy poquitos lo hacen, ¿no? Hay gente que sí, pero bueno, ahora tenemos esa solución, ¿no? Que realmente no tenemos que estar pinchándonos, y porque simplemente colocarte pues, el dedo en un glucómetro tal como este, dar un botoncito y en el móvil lo vemos. Pero aquellas personas que me dirijo hoy especialmente, que dicen yo no soy diabético, yo estoy bien, ¿no? Y a lo mejor llegan y en un examen oftalmológico se dan cuenta que tiene una retinopatía, ¿no? Y entonces el oftalmólogo dice, oye, pues tienes una... Y eso dice, pues, termina el azúcar y dice, pues la verdad es que yo no, si yo nunca he sido diabético, no, bueno, pues a lo mejor lo encontramos ahí. Por eso os digo que antes de encontrarlo ahí, porque eso ya sí que es irreversible, es decir, cuando la diabetes, que es esa calcificación de las arterias y las venas, ese endurecimiento y ese estrechamiento aparece en algún órgano, ya ese órgano es irreversible que se recupere. Por ejemplo, un riñón ya no se recupera, es imposible. Esa retinopatía tampoco, ¿no? Porque ya está afectado el órgano, ¿no? Como puede pasar en el corazón. Por eso hay que prevenir. Para prevenir hay 1.700.000 personas en España que a lo mejor algunos lo estáis viendo, soy diabético si no lo sabéis. ¿Cómo se sabe? Midiéndonos. Así que vamos a tener este glucómetro en casa, cerquita, nos lo medimos, tenemos un móvil al lado, vemos cómo estamos, que estamos bien, genial. Que estamos un poquito altos, pues ya con el médico comentaremos qué hay que hacer. A veces simplemente es dar un paseo, andar, caminar, otras veces es la dieta, pero sobre todo hay que saberlo. Con este glucómetro lo vamos a saber fácilmente. ¿Y cómo podemos hacernos con estos glucómetros sin pinchar? Pues llamar a ese teléfono que tenéis en pantalla, 900-730-101, estamos encantadísimos de atenderos, nos llamáis ahora, os atendemos, os lo explicamos bien todo, os vamos a casa, os lo ponemos, os explicamos, hacemos todo bien para que quede bien explicadito y que a partir de ese momento controlar la diabetes no sea un fastidio, sea doloroso y engorroso. Así que 900-730-101. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Y nosotros nos vamos a ir a la última pausa publicitaria del día de hoy y a la vuelta abrimos esa página internacional y hablamos de Venezuela. Y es que hoy, justo hace un mes, que Estados Unidos sacó a Maduro de Venezuela. 1:30 del mediodía, seguimos en directo, abrimos esa página internacional y lo vamos a hacer para hablar de Venezuela porque justo hoy se cumple un mes de esa detención de Maduro por parte de Estados Unidos. Para contarnos cómo ha transcurrido este mes, para contarnos novedades y sobre todo cómo va esa liberación de los presos políticos, estamos con Xiomara Sierra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre agradecida con Dando Caña y el Toro TV por darle voz a los venezolanos más. Hoy que estamos cumpliendo ya un mes, 3 de enero, de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. ¿Cómo ha sido este mes? ¿Qué balance podemos hacer? ¿Cómo ha cambiado Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro? Bueno, hoy el balance principal es que a un mes de la captura de Nicolás Maduro, hoy vemos cómo la ciudadanía ha perdido el miedo. O sea, vemos cómo las madres y las familias están a las afueras de los centros de tortura exigiendo la liberación de los presos políticos porque la transición para iniciarse tiene que haber la liberación de todos los presos políticos. Y otra cosa que estamos viendo hoy, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, el movimiento estudiantil venezolano convocó a una manifestación para que la ley de amnistía sea una realidad, porque es una de las propuestas que hay y que por supuesto sean liberados todos los presos políticos. Hasta el momento no se ha liberado ni siquiera el 3% de los presos políticos. O sea, sí, Jorge Rodríguez dijo que no se iban a haber una lista considerable de excarcelaciones de presos políticos, pero no se trata de una lista considerable, se trata de que sean todos, o sea, todos los presos políticos. Y mira, lo que yo he visto en estas horas, de hecho me he comunicado con varios compañeros que han sido excarcelados porque no liberados. Y eso hay que dejarlo muy claro. No han sido liberados porque salen con medidas cautelares. Les prohíben hablar, les prohíben manifestar, pero sin embargo he visto algo hermoso, que es que cómo la gente en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, cómo reciben a estas personas que nunca cometieron ningún delito. Por ejemplo, en el caso de Luis Istúriz, nuestro secretario político en el Estado Miranda, era alguien de mi equipo cercano,
duró 17 meses secuestrado en el helicoide y vimos un video que se hizo muy conmovedor cuando él se abraza con sus hijos. O sea, no es justo que los padres lo tengan que separar de sus hijos. No es justo que, por ejemplo, en el Estado portuguesa, un joven que solo por ir a una manifestación en apoyo a María Corina, lo secuestraron y fue liberado y no reconoce a su familia por la cantidad de tortura que recibió. O sea, hoy lo que estamos viendo en Venezuela, cuando ellos decían, antes del 3 de enero, el régimen de Nicolás Maduro decía que no tenía presos políticos y hoy los está escarcelando. Es decir, durante todo este mes a ellos se les ha caído la mentira de que ellos no tenían presos políticos y además hemos visto una ciudadanía activa en las calles, las familias, el movimiento estudiantil a favor de la libertad de los presos políticos y de todo el país. Eso es lo que realmente ha cambiado ahorita en este momento, es ver nuevamente la ciudadanía activa que ha perdido el miedo o que siempre lo ha perdido. Nosotros tenemos varios hitos. Primero, el 28 de julio. Sin 28 de julio no hay 3 de enero. El 28 de julio fueron las elecciones donde María Corina Machado y Edmundo González ganaron esta elección que se robó el régimen de Maduro. Entonces, por eso es importante dejar claro, sin el 3 de enero no se iba a dar, sí, no se daba el 28 de julio. Delcy Rodríguez ha anunciado o ha hecho público una supuesta amnistía general para todos los presos políticos. Hacía ese anuncio en las últimas horas. ¿Qué hay de real en todo ello y qué vía de posibilidad dan a este anuncio por parte de ella? Bueno, en principio se dijo que ella dijo que se iba a cerrar el helicoide, o sea, es el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Igualmente una ley de amnistía, pero no se ha concretado todavía la ley de amnistía, igual que no se ha cerrado el helicoide. Además que hay que dejar claro que no solo se trata del helicoide, hay muchos centros de tortura en Venezuela. Han convertido incluso casas que han expropiado en centros de tortura clandestinos. Por supuesto, celebramos que se cierre el helicoide y que se liberen a todos los presos políticos que aún no han sido liberados. Pero no se trata solo del helicoide, se trata de que tienen que cerrar todos los centros de tortura. ¿Hay incertidumbre en Venezuela con lo que pueda pasar con Delcy Rodríguez como presidenta interina, con todo lo que pueda venir en los próximos meses? Creo que los venezolanos están muy claros de quién es Delcy Rodríguez. O sea, Delcy Rodríguez es la cara de la represión. O sea, evidentemente de ella dependía, cuando estaba en la vicepresidencia, el DIGECIN y el SEBIN. También llegó a tener hasta 4 cargos estando en lo que era el régimen de Maduro. Es decir, Venezuela sabe muy claro quién es Delcy Rodríguez, pero entiende que esto es un proceso que se está aún en desarrollo y que, por supuesto, luego esto se va a materializar en una transición real. No una transición a la rusa, como ellos lo quieren, sino una transición a la venezolana, que es precisamente con democracia y con libertad y liberación de todos los presos políticos y, por supuesto, los exiliados. Yo quiero ya volver a Venezuela. Cuando veo esas imágenes de estas personas manifestando, o sea, yo lo que digo es, quiero volver a mi país. Yo fui expulsada de mi país, ¿por qué? Con orden de captura, pero evidentemente yo sé que mi responsabilidad estando aquí en España es elevar la voz por los presos políticos, que incluso no solo los que están aún en las mazmorras del régimen, en los centros de tortura, sino los que han sido escarcelados, porque muchos no pueden hablar. Han sido muy valientes los que han dicho las torturas que han recibido, pero ellos todavía no tienen libertad plena. ¿Qué noticias os llegan desde Estados Unidos? No sé si notan la presencia de que Estados Unidos estén haciendo algo en Venezuela, que quieren controlar algo. ¿Qué os llegan a vosotros sobre la ciudadanía en general? Eso es. Creo que entiendo muy claro que Estados Unidos es un aliado fundamental en este proceso, que además no solo por todo, eran un aliado que con la llegada de Chávez todas las alianzas se rompieron, pues Chávez fue que hizo que Estados Unidos se alejara o alejó a Estados Unidos, que era nuestro aliado natural, pero en este momento los venezolanos entienden que Occidente se salva con la presencia de Estados Unidos, no solo en todo el tema mineral, el tema de apoyar a las industrias, porque hoy PDVSA es un cementerio de industrias, sino que además hace que las garantías que en este momento Delcy Rodríguez no estuviera haciendo lo que está haciendo, sino tenemos a la administración de Donald Trump presionando para que esto ocurra. José María Francas, a mi izquierda. Ayer hubo unas declaraciones que a cierta gente le han asustado, porque se dijo que María Corina Machado aceptaba el dialogar con Delcy para ver la transición. Eso es lo que llegó a España ayer. Y entonces eso es una cosa que, porque en Venezuela oposiciones hay muchas. Hay una oposición
que es la misma oposición que tenían los partidos comunistas en el este, que eran partidos pagados por el gobierno. Eso es una oposición perfecta porque te hace la rosca, véase Capriles y sus muchachos, que es una oposición que no existe. Después está la oposición, diríamos, de María Corina Machado, etcétera, que sepa yo no es un partido político, porque nunca la han autorizado ser un partido político por no ser de la Internacional Socialista. Y eso en Venezuela, si no eras, que sepa yo, si no eras socialista no podía ser partido político. Y después hay la oposición súper radical, que es la que ni siquiera quería elecciones y que de hecho se enfadó mucho cuando se negoció que hubiera unas elecciones, porque bueno, es una tercera oposición de la cual hay gente perdida por mil sitios del mundo, ¿no? Pero claro, el miedo que tenía la gente es que haya un proceso justo, diríamos, una transición en que el madurismo pilote la transición y no se vaya. Porque es evidente que unas elecciones pilotadas desde el madurismo no darían el mismo resultado que se dio, porque no harían lo que hicieron otra vez, que es confiarse en que daba igual lo que es el resultado que saliera, sino que ahora veríamos qué pasaría. Entonces, ¿hasta qué punto esta especie de semi, no sé si llamarle acuerdo o tender la mano a Delcy Rodríguez por parte de María Corina supone una posibilidad de que el entorno madurista pueda seguir jugando la política en Venezuela? Eso es lo que preocupa a la oposición vuestra, supongo, a la que ganó, y a la oposición más dura, que está perdida por todos los sitios. No, esto es que María Corina dio unas declaraciones ayer a los medios colombianos, una entrevista donde habló varios temas, y lo que ella dijo es que ella estaba dispuesta a conversar con Delcy Rodríguez para una transición realmente democrática, porque es que la transición no ha iniciado. No ha iniciado, pero por supuesto sabemos que el principal actor en este proceso es Estados Unidos, que está apoyando que se dé una transición, por supuesto, democrática y en paz. Y que, como lo dije hace un rato, Delcy Rodríguez no hubiese hecho todo lo que hoy está haciendo con la ley de amnistía, liberación de presos políticos, si Estados Unidos no la está presionando, la está presionando para que ocurra, porque entiende que es así, entiende que además, y tiene muy claro también quién es Delcy Rodríguez. Sí, pero fíjate que quiero decir, a ver, llegan muchas voces distintas, incluso desde Estados Unidos, y da la sensación de que Estados Unidos también dice, hombre, pues ahora esta señora, la tal Delcy, que es un bicho de lo peor que se puede hablar en el mundo, va a pilotar un tiempo y después montamos unas elecciones. Y entonces hay quien dice, hombre, pero si las elecciones las hubo, las ganó quien las ganó, ¿para qué hay que montar otras? Porque las elecciones hubo y las ganó quien las ganó, ¿no? Sí, Edmundo González. Entonces, claro, ¿por qué se va a prescindir de estas elecciones? O sea, igual resulta que el presidente de Venezuela real se llama Edmundo González, con lo cual la única manera de llegar a un paso futuro es que sea Edmundo González el que acabe pilotando la última etapa de la transición, o la primera, no lo sé, digo yo. O se está hablando ahora de que no, de que Delcy y compañía van a pilotar un tiempo para que después haya unas elecciones. Esa es la duda que yo tengo. Claro. Bueno. No, perdona, ibas a responder. No, sé si... lo que yo digo es que no, por supuesto que puede haber tanto a nivel internacional, incluso nacional, en Venezuela varias dudas de este proceso, porque primero no habíamos atravesado una transición bajo estos términos. Y como les he dicho, la transición no ha iniciado. Delcy es necesaria para lo que está pasando. Sí. Delcy, otra Delcy, vamos. Exacto, porque para un sistema de transición, evidentemente, ahí lo que no sabía era quién iba a ser el de este proceso, pero obviamente todo el mundo entiende quién es Delcy Rodríguez, y que además ellos están allí totalmente, incluso ya recibieron a lo que fue la delegación de Estados Unidos. Anoche se reunió la embajadora Claudia, se llama, con Delcy Rodríguez, y en las redes sociales de la embajada lo dijeron muy claro: me reuní con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez. En ningún momento lo llamó presidenta, ¿no? Entonces, saben que ellos son unos facilitadores, o deberían ser unos facilitadores de este proceso, porque si no tendrían graves consecuencias. Pero nosotros estamos convencidos que además que Delcy Rodríguez no es alguien que es confiable y que le pueda traer la estabilidad, porque hay 3 etapas que lo dijo
Marcos Rubio, que es la estabilización del país, la parte económica y al final lo de la transición. Pero estamos seguros que Delcy no es la persona de confianza para eso, pero es la que está en este momento llevando esa articulación con las fuerzas represoras del chavismo, porque ellos ni siquiera tienen apoyo popular. Lo único que sostiene hoy a Delcy Rodríguez es evidentemente la represión. No, y Estados Unidos que la deja estar ahí para que pilote el tema. Claro, porque es que ella tiene la Pero Estados Unidos tiene, o sea, Marco Rubio y el chico Trump tienen claro que hay un presidente electo en Venezuela y que este presidente electo, la única manera de que eso funcione es que sea presidente investido. Porque si no, ¿de qué ha servido que el 70% de venezolanos votaran en julio pasado cuando fuera un cambio? ¿Me explico? Esa es la duda. Sí, vamos a ver. Hombre, vamos a ver, la transición política en España la hicieron los reformistas del régimen anterior y las fuerzas de la oposición democrática a Franco. Pero ninguno tenía las manos manchadas de sangre, nadie había secuestrado, nadie había privado de su libertad a la gente. O sea, no, es decir, que fue una cosa bastante limpia. Las biografías de las personas que hicieron la transición, ya digo, unos que colaboraron con el régimen final de Franco y la oposición democrática, eran bastante limpias, ¿no? Quiero decir que vosotros, si al final de alguna forma que Delcy Rodríguez y sus secuaces, o sea, que los restos del chavismo o sea, tienen un espacio político en Venezuela, es decir, representan a un tanto por ciento a la población, y eso al final en unas elecciones libres pues es el 20% o lo que sea, que van a estar sentados con sus manos manchadas de sangre y con los crímenes que han cometido para hacer la transición con vosotros, porque presos políticos, efectivamente, presos políticos podemos considerar la gente que ha estado en la cárcel y la gente que está reprimida, pero presos políticos sois todos los venezolanos que os habéis opuesto al régimen, o sea, que los 9 millones de personas que os habéis exiliado y los 20 y tantos millones de personas que están en contra del chavismo, que están en contra del madurismo y tal, y que viven allí restringidas sus libertades en una escasez brutal, etcétera, ¿no? Eso es importante. Luego me gustaría señalar también que el tema, que un poco las conclusiones de la cosa, la izquierda, entre otras, la izquierda española, ha intentado agitar el fantasma del ordenamiento jurídico internacional que se había violado, que la soberanía del país, en fin, el derecho internacional que había quedado vulnerado, etcétera. Si no se llega a producir la intervención de Trump, es decir, esto, o sea, desde el punto de vista moral y ético, equivale a la perpetuación del sufrimiento, o sea, se hubiese perpetuado el sufrimiento que está pasando. Ahora por lo menos hay una esperanza. Y entonces este debate que fundamentalmente ha lanzado la izquierda, al final es para proteger a los dictadores, no a las personas, que para proteger a los gobiernos corruptos y no a los derechos humanos, ¿no? La soberanía estatal que se ha invocado tanto en la izquierda no puede ser un escudo moral para, de alguna forma, que justifique el hambre, el asesinato, la violación, la expropiación de la propiedad privada, la tortura, el exilio de millones de personas. Y esto es lo que ha hecho la izquierda, ¿no?, durante muchísimo tiempo, ¿no? Y yo espero que podáis recuperar que plenamente la democracia, porque esto no es una divergencia ideológica, como quiere. Esto es una tragedia humanitaria, lo que ha pasado en Venezuela. Es una tragedia humanitaria. Que recuperéis la libertad, que podáis volver a Venezuela lo antes posible, y que guardéis un buen recuerdo de España y los españoles, independientemente del gobierno que está en este momento en el poder, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos de España, de los ciudadanos españoles, a pesar de que en este mes hemos visto también como declaraciones bastante detestables de algunos personeros de la izquierda de acá, que han dicho, por ejemplo,
de que los venezolanos son unos parásitos, porque y se hicieron unas manifestaciones en Sol a favor de la libertad. Sí, eso exactamente, eso fue lo que usaron. Y personas que decían que claman por la libertad del país. Y créanme que las personas que vinimos a España, bueno, muchos de nosotros, bueno, mis abuelos son españoles, por ejemplo. La mayoría somos descendientes españoles y otros vinimos, bueno, a poder refugiarnos, pero vamos a volver, y otros vinieron a trabajar. Pero eso es lo que de este mes ha habido, como que la izquierda española se ha quitado la careta acerca de Venezuela. Claro. Y además que ya, porque miren una cosa, con la caída del régimen de Maduro, también van a caer muchas personas de acá que fueron financiadas por el régimen madurista. Y además que son muy cercanos a Delcy Rodríguez. Pero en general eso. Pero lo que sí yo rescato de este 3 de enero, o sea, el 3 de enero, hoy estamos a 3 de febrero. Hace un mes se capturó a Nicolás Maduro y Celia Flores. Durante este mes hemos visto 30 días cómo el mundo ha visto que Venezuela evidentemente ha clamado durante más de 26 años por la libertad. Y que eso hoy, cuando el mundo decía que no había, muchas veces se negó, el régimen de Maduro negó que había presos políticos, en estos 30 días se ha visto que no solo se habla de 2.000 presos políticos, hay más de 2.000 presos políticos. ¿Por qué? Porque incluso había personas, nos hemos enterado en estos días, de personas que nunca dijeron que sus familiares estaban secuestrados por el régimen, porque temían. Estamos hablando que a más de 2.000 presos políticos, niños hay secuestrados. Hay una joven que dio a luz en las cárceles venezolanas, una presa política, y el niño está secuestrado también. O sea, este régimen venezolano no tiene precedente alguno, o sea, de todo lo que ha hecho. O sea, y durante este mes el mundo entero una vez vio quién es el régimen de Nicolás Maduro, que muchas veces lo negó. Pues por eso hacer la transición con ellos es una tarea que va a exigir unas dosis de cristianismo y de capacidad de perdón verdaderamente notables, ¿no? Porque vamos. Sí, bueno, pero la justicia, este es un proceso donde la justicia evidentemente va a reinar, pero estamos en algo que está en pleno desarrollo. Pues Xiomara, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por traernos la última hora, y ojalá muy pronto sí que nos puedas contar esa liberación total de todos los presos políticos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, desde acá clamo, por acá detrás, que es libertad para todos los presos políticos en Venezuela, hasta que el último sea libre, que sean todos. No queremos nada más que sea una cifra considerable, sino que sean la liberación de todos los presos políticos. Celebramos todas las excarcelaciones, pero queremos que sean todos. Y gracias a ustedes por siempre darnos espacio para hablar de esto. Gracias, Xiomara. Nosotros volvemos al panorama nacional, a la política española, porque si hace unos días les contábamos de ese fracaso del decreto Ómnibus, ahora parece que el gobierno se lo está empezando a pensar mejor y parece que va a querer sacar las pensiones de todo este decreto. Veamos la última hora. Tras la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante el decreto Ómnibus, aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno y confeccionado por un paquete de medidas de diferente índole, como es el caso de la revalorización de las pensiones, así como el decreto antidesahucios. Finalmente, desde Moncloa, han acordado impulsar estas medidas mediante 2 decretos separados, tras la difícil tarea de poner de acuerdo a la gran mayoría de socios parlamentarios. Justo anoche empezaron las conversaciones y esperemos llegar a un acuerdo. Aunque el plan inicial era retocar sutilmente el paquete de medidas, por lo que se prevé que la subida de 50 euros mensuales a más de 10 millones de pensionistas podría salir adelante si atendemos a las palabras de Alberto Núñez Feijóo respecto a su sí en el caso de la separación del decreto, tras la decisión de su partido junto con Vox y Junts de votar en contra por la medida que, de cierta manera, protege a los ocupas. Si quiere la revalorización de las pensiones, mañana el Consejo de Ministros apruebe un decreto limpio donde solo se revaloricen las pensiones. Y esto es lo que está haciendo el gobierno, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento. De este otro modo, el varón socialista de Castilla-La Mancha, García Page, aunque apoya la ayuda a los pensionistas del paquete Ómnibus, considera que hay cosas que deberían estar al margen del bloqueo político. Los pensionistas además se merecen no ir en un batiburrillo. Si estamos de acuerdo en la revalorización, no tendría que dar tantos problemas, o no buscarlos también en el procedimiento, ¿no?
Por el ala independentista, el líder de Esquerra, Gabriel Rufián, calificó de una mala excusa la negativa de los partidos opositores al paquete de medidas. Votar en contra de un decreto con la inmensa mayoría de cosas buenas simplemente porque algo no te gusta. Es como que un menú, un plato no te guste y te quedarte sin comer. Absurdo. Tras la decisión del Partido Popular, Vox y Junts por votar en contra del paquete del escudo social, la cúpula socialista aseguró que las pensiones se aprobarían con el PP sí o sí. Les digo a los jubilados y jubiladas de Aragón y de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del Gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir. Y además, su socio de coalición se opone a que finalmente la medida de antidesahucios se quede en el aire. Lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios. Eso es lo que estamos trabajando. La dificultad del Partido Socialista de impulsar medidas nuevas es más que evidente por su dependencia directa de los partidos nacionalistas que se mueven por intereses vocacionalmente autonómicos. Y es que socios como Junts, PNV o Coalición Canaria son los partidos más críticos con las políticas de vivienda, lo que dificulta gravemente sacar adelante medidas que choquen directamente con sus idearios políticos. Pues para analizar, para intentar comprender un poquito más acerca de este ómnibus, esta nueva propuesta del Gobierno, Ignacio, ¿qué comentarios supone, qué comentario merece esta nueva postura, este giro de guión por parte de Pedro Sánchez y los suyos? Bueno, es que estamos viviendo un déjà vu. Es que el año pasado pasó exactamente lo mismo. Es decir, intentaron colar en un decreto ómnibus en el que, en lugar de llevar la revalorización, la llevan por criterio de urgencia, como han hecho muchos gobiernos anteriores, pero lo que quieren meter ahí son otras medidas que llaman sociales, que habrá que preguntarse, hemos estado hablando antes en esta mesa, de qué suponen esas medidas, de los inquiocupas, etcétera, etcétera. Y entonces esto es sacar la medida de la revalorización de las pensiones y que se vote independientemente de todas las demás. Y es que hay consenso político, es que creo que han dicho todos que sí. Entonces, ¿por qué razón el Gobierno no quiere hacer esas votaciones por separado y quiere votar todo en el mismo? ¿Por qué? Porque quiere ocultar a la opinión pública y quiere ocultar al resto de partidos con una manipulación torticera y con comentarios como los que ha hecho Rufián, que está hablando a un grupo de votantes que es que o no entienden lo que les está queriendo decir o está mintiendo sistemáticamente a toda la opinión pública. Entonces, esto es muy sencillo. Trocee usted, como han dicho ya, lo ha dicho Feijóo por activa y por pasiva, ha salido en una entrevista en la COPE, trocee usted el decreto y entonces cojamos solo la parte de pensiones y ahí va a tener un consenso político global. Entonces es una herramienta arrojadiza, ha intentado utilizarla ahora en Aragón por la cercanía de las elecciones y punto. O sea, y esto pues va a pasar en la próxima votación en el Congreso mañana, ¿no? Mañana llega, pues mañana mismo se votará y se votará la regularización de las pensiones. Fernández. Muy brevemente, el Gobierno ha fracasado en la aprobación de la norma. El Gobierno reconoce que ha cometido un error, no lo dirá con estas palabras, pero lo hemos entendido todos, y lo que va a hacer ahora es presentar las pensiones por un lado y, si pretende que se lo aprueben, pues tendrá que presentar la inquiocupación por otro. ¿Se lo aprobarán o no? Vale, pero en cualquier caso, por fin ha tenido que asumir que los postulados de toda la oposición eran los ciertos y los suyos eran los falsos, de lo cual me alegro. Pues seguiremos hablando de ello porque parece que va a dar de sí mucho este decreto ómnibus. Abrimos de nuevo página internacional y lo hacemos como siempre de la mano de Sandro Meco en Dos Continentes. Bueno amigos, pues estamos a 3 de febrero, han pasado ya 3 días desde que acabó enero y por tanto 3 días desde que ha acabado la cuesta de enero. Les voy a dar un consejo porque ahora, después de que se haya acabado esta cuesta, existe la posibilidad de que despilfarren, de que digan, pues ahora nos toca comprar. Calma. Voy a pedirles calma no solo a la hora de qué compren, sino también con quién lo hagan, porque hoy vamos a hablar de acuerdos comerciales. Y en Reino Unido se está liando una bastante importante tras esa visita de Keir Starmer a China, a ver a Xi Jinping para tratar de llegar a un acuerdo. Una visita que el primer ministro de Reino Unido defendía así. Parecía que el primer ministro estaba disfrutando de su viaje. De hecho, parecía un sueño hecho realidad para un hombre que ha sido virtualmente un comunista durante toda su vida. But apart from the
¿Cómo ha cambiado el primer ministro de Reino Unido? No, no es el primer ministro de Reino Unido a quien han visto en sus pantallas. Se trata de Kemi Badenoch, que es la principal figura de la oposición dentro del Parlamento británico, pues que básicamente ha dicho que Keir Starmer estaba encantado por poder ir a Reino Unido porque ha sido virtualmente siempre un comunista. Pero es que no solo eso, Badenoch también nos ha dado más titulares. Por supuesto que Reino Unido debería relacionarse con China, incluso aunque el canciller no pudiera ir allí, incluso aunque sean un Estado autoritario que busca acabar con nuestros intereses, incluso aunque nos espíen a veces en estas mismas paredes, incluso aunque financien a regímenes hostiles contra nuestro país. No criticamos que el primer ministro quiera relacionarse con China, criticamos su corta mira. Bueno, pues eso, ha ironizado y ha dicho que efectivamente China no ha cambiado en absoluto y por tanto no es un socio fiable para ningún país de Occidente. Bien, vamos a hablar de otro acuerdo comercial, porque Donald Trump ha escrito en su cuenta de Truth Social que ha llegado a un acuerdo comercial con respecto al petróleo con India, en primer lugar por esa buena relación que tiene con el primer ministro Narendra Modi y también con el objetivo de finalizar la guerra en Ucrania. Lo que pretende el presidente de los Estados Unidos es evitar que India siga comprando el petróleo a Rusia y que lo haga a Estados Unidos y, atención, potencialmente a Venezuela. Así que ahora mismo estos son los socios, Natalia, pues de las nuevas compras que hay tras la cuesta de enero. Pero no nos dejes con las ganas. Queremos escuchar a Starmer después de ese acuerdo con China, a ver qué es lo que decía. A ver qué nos contaba el primer ministro. Podemos hacer las dos cosas a la vez, señor portavoz. Podemos protegernos y a la vez cooperar. Y con ese espíritu hicimos esa visita. Tuvimos discusiones positivas y constructivas que llevan desde la estabilidad estratégica hasta el comercio y la inversión. Y también tuvimos conversaciones sobre todas las actividades que pudieran realizar y pusieran en peligro a nuestros políticos. Que significa absolutamente nada. Es decir, he tenido conversaciones sobre acuerdos que aún no han llegado a ningún lado y he tenido conversaciones sobre que sí, que igual pues está bastante mal que los representantes chinos digan oye, vamos a espiar a los políticos británicos, a ver qué se cuentan. Es decir, no tenemos ni que volver a comprar todo lo que habíamos comprado en la cuesta de enero y ojo con los mercados que elegimos para comprar. Claro, no sea que a lo mejor ese peluche tenga en vez de un ojo una cámara y saque cosas que no queremos que saque. No, yo lo digo. Un buen método para ahorrar. Claro. Francas, ¿qué te parece? Muy interesante. Pues, Sandro, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros, por traernos esta última hora desde el punto de vista internacional, pero a partir de las 9:26 en Dos Continentes vemos esto y mucho más. Eso es, vamos a tratar todas las conexiones de comercio que hay actualmente en el panorama internacional y las desengranaremos bien en el programa de hoy. Pues 9:26, como siempre, en Dos Continentes. Y a vosotros, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme en la mañana de hoy. Y a ustedes, de nuevo, pues ya saben que les vuelvo a citar mañana a partir de las 12 del mediodía. Veían hace apenas unos minutos esa última hora y pasa por Andalucía. Y es que la Junta de Andalucía ha cancelado todas las clases, salvo en Almería, por ese temporal. Y es que viene fuerte no solamente con los vientos, sino también con las lluvias. Mucha precaución, no solamente en Andalucía, sino también en todo el país. Como les decía, les veo mañana a partir de las 12 del mediodía para seguir analizando la actualidad política y todas las últimas horas que nos lleguen a nivel internacional y también de nuestro país. Hasta mañana, que disfruten de la tarde con cuidado.